Suscríbete a la Panterita. Viene Lactolanda, la salud de cada día. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hildebrand y Ponabé. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician, Isuzu es invencible por naturaleza. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con todo. Tokio, prendidos a tu vida. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. Deportivo, muy buenos días a la teleaudiencia de ABC TV, muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, saludos a todos. ¿Qué le pasó a Olimpia esta fecha? Y lidia con sus problemas defensivos. Pero qué frenada, ¿verdad? Pero igual quedó a 3, ¿verdad? De Libertad. No, quedó a 3, claro. Con un Pero partido menos. claro, Libertad juega el jueves ante General Caballero. Tres que Y acá pueden ya dar. comienzan a rezar algunos equipos. ¿Por qué? Sí, por el tema de Libertad General. Y Cerro va a querer que pierda, Guaraní va a querer que pierda, Olimpia va a querer que pierda. Todos quieren que pierda Libertad ahora. Y viene de perder. Por eso se utilizó hasta el hartazgo el tema de que se puso lindo el campeonato. Mira si Libertad le ganaba a Olimpia. Ya de estarían- perder justo contra Olimpia, por eso la gente de Olimpia pensaba, porque sabemos cómo ganó Olimpia Libertad, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, una resistencia importante, pero la gente de Olimpia pensaba que este iba a ser el salto, o sea, el segundo consecutivo, se iba a acercar y empató ante Ameliano, un partido que lo fue perdiendo en un momento, donde mostró, a mí me sorprendió ofensivamente bien, gratamente en el primer tiempo Olimpia, porque había nombres que yo no tenía, como Hugo Fernández, como el 666, pero después terminó defensivamente muy mal, hasta el arquero Espínola cometió algún error de esos que no se pueden cometer, y la imagen la de un equipo desequilibrado, muy bien en la ofensiva por momentos, pero cuando le cruzan la mitad de la cancha, y no es por la cuestión que hace poco, no sé quién había hablado de lo que le podía pasar a Cerro al jugar con tanto ofensivo, ¿verdad? Esto es desequilibrado por los errores puntuales, no por un sistema de juego. Sí, es sí. por los errores puntuales de los jugadores que están atrás. O sea, entonces, ¿qué es lo que querés entender? Y que no hay Aguirre acá. no hay defensor que otorgue garantía en este momento en Olimpia. Todos están mal, de Salazar, que no digo falta oficio porque es un tipo que ya tiene cerca de 30 años, ¿verdad? Pero no va a solucionar nunca los problemas de cierre, y no por este partido sino por varios. Antolín a esta altura no se le puede pedir más. Pero Mateo Gamarra está mal también. No pone los jugadores. ¿Cómo? Aguirre no pone los jugadores, no pone él el esquema. No, Salazar venía jugando con Cáceres y con todo, y para mí siempre estuvo Otálvaro por encima de Salazar. ¿Y si juega Zárate? Otálvaro también un peligro. Si juega Zárate, Entonces, Barreto no está. con Zárate, Entonces, con Julio, con Aguirre. Hay problemas individuales Claro, muy grandes. quizás la innovación estuvo bien desde el punto de vista de parar de otra manera al equipo que no estábamos acostumbrados a ver de Sí. Olimpia. Olimpia no se paró nunca así, Para ¿verdad? mí lo de Julio Cáceres, Hugo Fernández con Quintana llegando a la izquierda, Tito Torres atrás. Le dio mucha frescura a todo eso. Bien, estuvo bien. Es Bien, que bien, cuando pero- acá Bruno O sea, preguntó, Olimpia ataca bien, pero no defiende bien. ¿No? o sea, si agarramos solamente el partido del sábado. No tenemos ¿por qué? repercusiones en el canal. No tengo perdón que te interrumpa, la lista del canal. No tengo los materiales, muchachos, por favor. Perdón, Dani. Sí, no, te decía, si agarramos solamente el partido del sábado, porque nos faltaba el que solamente mira la planilla y dice, jugamos con un solo delantero. Porque quiere hacer, no tanto Fernando Cardoso como Hugo Fernández, en algún momento jugaron junto a Derlis y Montenegro o Paiva en el 4-4-2. Pero ¿qué hablamos acá durante la semana cuando Bruno planteaba cómo tiene que armar Aguirre? Cada uno dio su equipo. En el tema del esquema,
aquella vez dije, y tenés que poner 5 volantes con los extremos siendo los que acompañen al centro delantero. Olimpia, hasta la expulsión de Richard, estaba jugando un muy buen partido. Desde la expulsión de Richard empieza a flotar lo que es una realidad. Olimpia tiene problemas defensivos. En estos momentos el mejor defensor de Olimpia es Saúl Salcedo. ¿A qué voy? El que juega genera inseguridad y eso repercute. Mateo Gamarra, ¿cómo estuvo? Mal. Porque mira que Mateo venía jugando muy bien. Sí. Por eso, por eso no venía jugando porque se hizo echar contra Trinidense en Encarnación, ¿verdad? Mateo también tuvo un bajo. Mateo jugó la Supercopa con Junior Barreto y tampoco es que fue el Salvatore, por eso. Pero entonces en línea general la defensa. Por eso acabo de decirte, hoy por hoy el mejor defensor de Olimpia es Saúl. Pues no te está yendo a un extremo, un jugador lesionado que no está. O sea, ¿y qué quiere decir ese eso? Es el mejor. ¿Y qué quiere decir? Que el que está jugando genera. A ver, ¿cuál fue el partido de Luis Zárate? Cualquiera agarra. El partido de Mateo, el partido de Antolín, el partido de Junior. No vas a encontrar un encuentro donde, oiga, mira un poco este tipo lo que hizo. A Antolín se le destaca que a pesar de tener más de 40 años, porque va a cumplir 41 en un par de meses, haya estado con la entrega, haya estado con el tema de bloquear ese remate que llevar genera, adelante el equipo. Llevar adelante. Fíjate que porque él termina metiendo un centro que casi significa gol para Olimpia. Me parece que lo que hizo en el segundo tiempo en los fue dos goles más de lo que de todo. defendió. Sí. Fíjate que el gol de Brian es un bloqueo de Antolín. Sí. Y el gol de Paiva es una descarga de Antolín para el centro de Hugo Quintana. Es que desde inicio de año hablábamos quién sería el acompañante de Mateo Gamarra. Y ahora tenemos que decir que Mateo Gamarra no está ni siquiera en nivel de selección. Bueno, pero vamos no a está en nivel de selección también, porque todo puede crítica. Pero es difícil encontrar, es difícil encontrar las soluciones porque discutíamos, ¿era Barreto o Zárate? Entró Zárate, mal. Después entró Barreto, mal. Ahora entra Antonio Alcaraz, tampoco cierra. Y el que jugaba bien, el caso de Mateo, no te da pareciera seguridad, ser que también le extraña a su dupla central, el caso de Saúl. Por eso apuntamos que los errores defensivos de Olimpia no son el sistema. Y meto también a Julio Cáceres, ojo, No estoy metiendo solamente a Aguirre, que lleva 2 partidos. No, pero vos recién dijiste, Aguirre, Arma, vamos a meter las 2 cosas y vamos a ser amplios. No te pongas nervioso, Bruno, no me nervioso. Si con nosotros estás nervioso, no nos vamos a poner nerviosos todos. Vamos, tranquilo. No, bueno, yo me tranquilo, pero ya Julio se fue. Quiero nomás sentar algunas cosas, porque comencé diciendo eso y coincidimos con todos los compañeros. Los errores de Olimpia en defensa no son producto de un sistema, sino son producto de la baja labor o el bajo momento individual de cada uno, ya los más grandes como los más chicos. Zárate puede tener un gran cruce, pero puede tener un gran error. Barreto no tuvo un gran error, pero no te da confianza en ningún momento, ¿verdad? Tampoco tiene, o sea, no tiene de nivel Barreto directamente no te da tranquilidad que te tiene que dar un defensor todavía, ¿verdad? No está. Y fíjate, lo de Tucu es clave para el gol de Brian, pero ¿qué es lo que solemos decir todos los laterales del Olimpia? Mira que podamos hacer un grupo de... Acá ya dice alguien, con poco Alcaraz fue mejor que Zárate y Barreto. Es que hoy por hoy la vara del Olimpia, fíjate cómo queda también Antolín. El segundo gol de Sarkis es un saque de meta, donde a Gamarra le gana con muchísima facilidad el chico de Carapegua. Richard Torales. Después, Elvio Vera le gana a Tito. Y en ese toque, Antolín no llega... y le hace la diagonal y le gana la zona interna Sarki a Salazar. O sea, los 4 defensores quedan expuestos en ese gol. Yo te decía del tema de los marcadores de punta del Olimpia, que son laterales pero no son marcadores. Por la izquierda, Zavala y Tito a la hora de marcar les cuesta. Lo que ocurre con Tucu y Otálvaro. Tucu hace el pase para el gol de Brian, pero queda pagando en los 2 goles de Sarkis. Entonces... es una realidad del Olimpia, y si los zagueros que en algún momento eran los que salían, los que mostraban pase, y no, la jugada de la roja de Richard es un mal pase de Antolín. Entonces también hay una realidad, claro que no se puede justificar lo de Richard. Mira, si cada mal pase vas a terminar con una roja. Los 2 Quintana, estoy mirando el compacto para la gente de Tana TV, los 2 Quintana estuvieron bien. A mí me extrañó que salga Quintana. Mejor Sebastián. Me metió Sebastián, pero... el otro es el que juega al fútbol, el que mete pelotas importantes, Hugo Quintana, porque antes era Quintanita, pues era Hugo, ahora que apareció el hijo del animal ya también se da, pero estuvo muy bien, muy agresivo Sebastián, y lo de Richard inentendible, ¿no? Así cuando hablamos de errores,
puntuales. Este es un gran error que comprometió totalmente a Olimpia, que lo dejó con 10. Me sorprendió el nerviosismo que hubo contra Sarkis. Habría que hablar con Sarkis, ¿verdad? A ver, que se lo querían comer todos los jugadores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Hacían fila, haciendo los jugadores Olimpia para más que eso ir a insultarlo. Me extrañó cómo a Olimpia se le perdió, a los jugadores se les perdió los papeles en el partido en el punto de vista de estar muy nerviosos. Esto era amarilla para Sarkis, porque es grosera la simulación. Se fue con todo. Pero vos sabés que eso ya es a posteriori de que los jugadores lo estaban buscando. Fue 2 jugadas siguientes ya de la del medio campo. Esta ni siquiera fue falta. Tito le dijo en un momento, si viste que vos haces la lectura, como le dijo, afuera, como que hablaba mucho. Algo pasó ahí, hubo una pica. Permítanme, muchachos, que tenemos tiempo. Cerro está gozando de buena salud. Cerro está gozando de muy buena salud. Ya hablamos de Cerro. Vamos con Antolino Alcaraz, Diego Aguirre. Y el hincha opina de Olimpia Ameliano. Jacú la duda en Encarnación después del partido. Tenemos que trabajar en todos los aspectos y bueno, y ser más sólidos, no solamente a la hora de defender, sino también a la hora de atacar. Tenemos que intentar hacer una buena semana, ganar el próximo partido. También viene la Libertadores y estamos pensando también en eso, así que bueno, a trabajar y a mejorar. Y bueno, creo que hicimos cosas buenas, pero tenemos que corregir y seguir hacia adelante. Vinimos en busca de los 3 puntos. Antolín. Más allá de no conseguirlo, creo que hay un mérito muy grande por parte de los muchachos de no perder la cabeza después de quedarnos con un hombre menos. Pero igual, intentamos, creo que nos jugó un poco en contra algunas veces la ansiedad, el de querer llegar rápido al gol. Decidíamos mal, en pequeños detalles. Creo que el partido lo fuimos perdiendo, se hacen pequeñas cositas, dudas, desconcentraciones, pero son cosas que tenemos que ir trabajando. Depende pura y exclusivamente de nosotros, de volver a adquirir rápido esa confianza, de poder manejar los partidos, ¿no? Y no entrar en esa etapa de inseguridad, de duda, de ansiedad, como dije al principio. Lo iremos trabajando. Lo importante es que lo podamos suplir rápido para el siguiente partido, porque sinceramente en algunas de esas tensiones nos hacen 2 goles, 3, una que tuvo en offside, y nosotros no podemos darnos el lujo de ir por debajo del marcador. Entrenamientos nuevos, otra forma, otra idea, hasta que los muchachos lo adquieran. Ojalá que lo podamos adquirir lo más rápido posible para poder explayar dentro del campo lo que quiere el míster, ¿no? Creo que de a poco se irá arreglando las cosas, pero tenemos que tratar también en ese periodo de conseguir resultados y no apartarnos mucho de la punta. Y falta más trabajo. Vamos a darle tiempo al técnico porque no jugamos nada. Una maravilla. Le llevamos a Fran después a Olimpia. Oscar Vicente Escabones tiene que volver a la Olimpia. Y por lo menos no perdimos. Richard, qué irresponsable. Richard, un irresponsable será. Richard, afuera, papá. Falta actitud, así no le vamos a ganar a nadie. La Copa Libertadores estamos lejos con este equipo. Hay que poner más huevo. Hay jugadores que no tienen sangre para eso. Hay que poner más huevo. Esto es Olimpia. No puede ser Huguito Fernández, déjate de joder, qué inútil que sos, papá. Excelente y empatamos, pero muy lindo fue. El partidazo fue emocionante. Ese es lo único que tenemos, ¿no? Que el Cucu todavía no se está ambientando. No, lindo partido, lindo espectáculo. Faltó el gol. Uno más. Algunos jugadores con bajo rendimiento, Hugo Fernández, Cardoso, primer tiempo regalamos mucho y tardamos mucho para hacer los cambios. Cuando entraron Romero y Paiva, Olimpia mejoró, pero tardó mucho el técnico. Un partido interesante, hay que verle el lado bonito a todas las cosas. Fue un partido solidario para la Fundación Lazo del Sur. La verdad, un evento muy lindo y lo más importante es ayudar también, tener un poco de empatía con aquellas personas que sufren de cáncer de mama, ¿verdad? Bueno, después de la expulsión, lastimosamente, el equipo se quedó. Ahí perdió un poco la brújula, pero bueno, igual nos vamos conforme. Bueno, el hincha opina de Olimpia y Cerro y su goleada ante Nacional 4-1. ¿Vos sabés que Nacional descuenta? Tuvo el empate. Sí. Al instante.
Descuenta, mueve la pelota, vuelve a perder el balón y tiene el empate Orsusa. Pero se anuló el gol. No, tiene el gol el Orsusa y le saca Jan. Apareció Jan para salvar. Si no voy a hablar de la tapada. Sí, la tapada ya. ¿Le perjudicaron a Nacional con la expulsión? Pregunto. Claro. Ustedes que estuvieron en la transmisión. El VAR tuvimos, no estuvo en... Esta fecha tuvimos dos expulsiones insólitas. Bueno, pero el árbitro tomó la decisión, sí, le llamó a los capitanes y le dijo que el VAR no estaba funcionando. Pero se equivocó en cancha, pues, y no estaba tan lejos. Eso es lo que le damos ahora. Ya somos VAR dependiente entonces. Sí, claro. A mí me parece que sí, con todas las letras, porque no puede ser que tu vara sea tan baja cuando no tenés VAR. No puede ser que una patadita ya sea para vos roja. Bueno, pues ya está pues acostumbrado. Es como vos usás la calculadora. Vos me vas a decir 7 por 8. 7 por 8. Pero por ejemplo, si vos sabes que... 7 por 8. 48. ¿Qué? No. ¿Viste? Bueno, 54. Pero ¿sabes lo que pasa? Si tu calculadora... Pero si vos sabes que tu calculadora no tiene la pila, es que no tratar de usar el cerebro. Y bueno, pero no estamos... Puede ser que se termine la... En el caso de Derry López, yo te dije rápido, apurado y me equivoqué. ¿Viste? Y bueno, y yo también me equivoqué. Sí, pero entonces, ¿sabes qué pasa, Bruno? ¿Cómo vas a tener entonces la vara tan baja para medir una expulsión, una roja directa en un partido como este? Increíble. Se aplazó Derry López. Aquí la lavamos en el clásico. Conste que aquella vez también el VAR le ayudó y le dijo, vení, ve acá porque no viste clara mano, por ejemplo. Pero ¿sabes qué es lo que confirmo? Derry López sin VAR no estamos nunca de acuerdo nosotros. Yo no sé, porque yo creo entender que el árbitro dijo, no cuento con el VAR. Sí. Y vos mirás la imagen y si vos decís, no, entró fuerte, ¿verdad? Abajo, tal cosa. Él dijo, bueno, ¿y qué pasa si después la imagen ve la gente y feró patadón, o sea, le toca abajo y el VAR solamente puede ver? Yo no me voy a asegurar nomás. Pudo haber pensado así. No, eso o lo otro es decir, no, ¿sabes cómo solucionar el problema? Decía amarilla, porque no tengo VAR, entonces amarilla. Entonces por lo menos decía la gente, no, lo amonestó, vio la falta. Entró fuerte, pero no con los tapones expuestos. Pero el VAR únicamente pues te ayuda. Claro, y en línea no lo ayudó también, que estaba cerquita. No, los líneas, vos sabés que los líneas está ahí a metros. Líneas son, ¿sabes qué? Yo a partir de hoy les digo que los líneas del mundo son planilleros. Ya no se necesita, ya al pedo están los asistentes. Ya directamente el VAR nomás tiene que hacer. Es más, a veces obstaculizan los partidos porque, ¿sabes qué? Levantan tarde el banderín. Y cuando a veces levantan, están equivocados. El VAR les termina contradiciendo. Yo en esta fecha, primero, por eso hace rato cuando veíamos el compacto en función a la audiencia, cuando veía el doble quite de Ortellado y Juan Gabriel inventó la segunda amarilla en esto de la compensación, ¿verdad? Por eso él no permite que se tire el último tiro libre que Olimpia debió de haber ejecutado. Y esto de que el VAR dejó de funcionar, yo entiendo, pero creo que es el primer partido donde mientras deja de funcionar el VAR ocurre un incidente tan importante, ¿verdad? Pero o sea, debería haber también una explicación por qué el VAR deja de funcionar. Dani, vos sabés que yo ya he visto a nivel internacional esto también. No, o sea, pero le llaman a local y le dicen el VAR no está funcionando. Yo ya he visto, en Italia ya he visto, inclusive en la Premier. Mirá lo que te estoy diciendo. No, ya sé, pero o sea, debería ver qué es lo que pasó, porque en todas esas interrupciones del VAR no hubo una jugada tan determinante, ¿verdad? Pero repito, venimos de una fecha donde el hincha que siempre parte de la premisa, nosotros somos siempre perjudicados, va a quedar un poco con el argumento complicado, porque vimos dos expulsiones que fueron insólitas. O sea, la que recibió a Meliano en la Encarnación y la de Nacional en la Nueva Olla. Vos decís la de Ortellado. El central Ortellado, ¿verdad? Claro. Que no era segunda amarilla. Ni falta fue. Ni falta. O sea, pero ahí, Juan Gabriel se fue, pero, o sea, venimos de esa y venimos de esta. Yo a sabiendas, si fuera dirigente de Ameliano y de Nacional, y a sabiendas de que hay antecedentes cuando se produjeron hechos injustos en materia de expulsados, segunda amarilla o roja, yo acercaría los elementos al tribunal.
para buscar eximir de culpa a los que fueron expulsados, porque acá fue expulsado injustamente este jugador, más todavía por el fallo de la tecnología. ¿De qué? ¿Vos de Nacional? Sí, pero de Nacional Jordan Santa Cruz. y de Amelano también. De Amelano, sí, de Amelano no. En el caso no de fue ni falta como a mí no me saca en la cabeza, fue compensación. ¿Y qué pasa si el árbitro dice compensación pura? No vuelve el partido hasta que el VAR no funcione? No, es que la recomendación es, por eso llaman a los capitanes. Como que... No, yo sé. Sí. Conozco el protocolo. Pero por ahí, si el capitán dice, no, yo me rehúso a jugar, ¿verdad? Y ahí es, no tengo ninguna garantía. ¿Hay algún reglamento que... No sé si... Yo estoy jugando, por ejemplo, el partido en Brasil, lo estoy llevando bien, me dicen... Final de Copa Libertadores, anda al VAR. No, y por eso te digo, hay algo que ampare al equipo que no pueda seguir, porque la otra vez lo de... Yo estaba escuchando a ustedes que a ustedes en primera parte les pareció vehemente la entrada, ¿verdad? Sí, parecía. Después ven y dicen, no, saca el pie. Y estaba escuchando que también el jugador se negaba a salir. Claro. Yo quería saber qué pasaba si él como capitán... No salvo hasta que se revise el VAR. ¿Qué pasa? ¿Lo van a buscar, la policía lo saca de la cancha? ¿Qué pasaría ahí, verdad? Porque se puede cometer una injusticia. Acá ponerle que se tiró, pero ponerle que un penal, que vos estás seguro que no lo tocaste y te cobran y no hay VAR. Tener un elemento para no moverte hasta que venga el VAR. Por supuesto. Si hay algo que te impida. O en este caso de expulsión, yo me planteé algo loco también ahí en el partido, ¿verdad? Pero no lo dije al aire y lo digo ahora. ¿Qué pasa si se revisaba la jugada después de que se reactivase el servicio de internet? Creo que fue el problema, ¿verdad? Sí, para una vez que se puso 20, 25 una vez que se jugó ya no, porque una vez pasó con un jugador. ¿A dónde pasó eso? Que el árbitro le expulsó, después le llamó de vuelta. Pasó a nivel local y a nivel internacional. Claro, en Guaireña, exactamente. Otálvaro Leguizamón, pero fue así. Sí, le llamó de vuelta. Pero estaba dentro de... o sea, no se había puesto en juego todavía la... Pero, a ver... El árbitro no vuelve a llamar a los capitanes para decirle que volvió el VAR. Sí, hizo eso. Fue la recta final del primer tiempo. Entonces, 20-25 minutos. Sí, por eso, o sea, yo entiendo a lo que vos planteas. Sí. Cuando tanto Santa Cruz como Patiño aceptan, ahí es donde ya no pueden dar marcha atrás. Yo pensaba el tema del capitán de Santa Cruz. Mira que me acordé mientras venía escuchando de Ratín en Wembley, que le pidió un traductor, no quería abandonar el campo de juego y se armó toda una cuestión. Si acá dice, no, hasta que usted no vaya al VAR, yo no sé, porque yo no lo toqué, ponerle yo que creo le jure y le perjura. Ya lo de Jordan era una especie de acting para darle tiempo a que calentara y que Sarabia tenga más minutos para meter a quién. Por eso él estaba allí estirando el tema, pero repito, o sea, más allá de lo que es el protocolo, porque también explicamos con el tema de que no podía intervenir el VAR en la segunda amarilla, ya que la IFAB el fin de semana pasado saca el tema de las modificaciones para la próxima temporada. En algún momento sería interesante si una segunda amarilla podría revisar el VAR. Bueno, ya estamos en un momento con Juanma Figueredo. Vamos a desglosar un poco esto. Tienen los números de la asamblea, porque el fin de semana se llevó a cabo la asamblea en Cerro Porteño. Y acá me adelantan que creció la deuda con Juan José Zapal. ¿Por qué no recurren a la TV como se hizo alguna vez en aquel VAR en un partido de Libertad? ¿Cierto lo que dice acá un amigo oyente? El famoso VAR Cañiga que resubió, así le bautizaron los muchachos, así le bautizamos VAR Cañiga. Sí. Es cierto, vos tenés un monitor ahí y no le puedes avisar. ¿Y Cerro iba a pagar el monitor entonces? No, pero Dani... Por eso yo pregunté el tema de... O sea, el VAR luego se fue totalmente todo lo que había, no, pero tampoco puede estar allá como es. Señal de la televisión había perfectamente. La comunicación era el tema. La comunicación era lo que se cortó. Es que yo entiendo también desde los árbitros, porque a ver, los árbitros están escotados con el reglamento. Si por allí Derlis López iba allá a uno de los palcos a nivel cancha, pues Cerro tiene una magnífica infraestructura y empezaba a ver, eso era una violación para el reglamento de los árbitros, ¿verdad? Pero entonces, acá pues, hay que ser práctico, acá pues hay que buscar justicia. Yo siempre estoy con que se busque, no importa los medios, cuando vos buscas justicia, pero después son sancionados, que no se por cometa... eso, pero son sancionados. La famosa esta del árbitro argentino cuando dijo yo voy a ser sancionado, pues yo quise hacer justicia, porque hasta ahora Elizondo dice, no, a mí me dijo Medina Cantalejo, y así voy a decir, yo le voy a creer nomás, pero es el famoso guiño guiño.
¿Por qué? Porque ellos están ceñidos. Entonces yo entiendo también al tema del árbitro, como también Juan Gabriel hubiese querido que, como le llamó para lo de Richard, le llame, pero no podía llamar. Entonces, si es por el tema de la justicia, ahí también el VAR hubiera intervenido y le dijo, Juan, no fue falta, no expulses, pero no pueden, o sea, por eso yo me llevo al tema del reglamento. Yo espero que la IFAB para un futuro diga, una segunda amarilla que termina en roja, revisá. ¿Cuál es el problema? Perdón, vamos a hacerlo rápido porque está Juanma. Tenemos muchas noticias que compartir todavía. Claudio Aquino, Facundo Sá. Hoy el sorteo de la Copa Libertadores, muchachos. Tenemos el partido de la selección paraguaya. Hay un display impresionante en la inmediación de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ya está Gerardo, ahí va a entrar con nosotros al aire. El hincha opina de Cerro Porteño. Vamos con los materiales de televisión, por favor. Es algo que aquí estamos buscando, que queríamos la victoria, ¿no? Por suerte se pudo dar. Creo que lo merecimos y creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, así que nada, contento por la victoria. Dominamos el partido, bueno, con la función de ellos todavía más, pudimos hacer 4 goles, podíamos haber hecho más también, y bueno, sí, contentos, necesitábamos ganar para ahí acercarnos ahí a 2 puntos de libertad, y ahora bueno, ya pensar en lo que viene, que es el partido de Libertad y como siempre intentar trabajar para poder ganar el partido. Un club grande de Argentina, Boca, estarían interesados en usted. Simplemente para la tranquilidad de los hinchas de Cerro Porteño principalmente. ¿Se comunicaron? No tengo nada para decir de eso. O sea, yo pienso en lo que estoy haciendo acá, en el trabajo que tenemos, que hicimos, concentrado en lo que es este partido y ahora concentrado en lo que vendrá. No, la Copa no, para nada, no tengo ningún tipo de... Estoy tranquilo. Los que toquen, como nos pasó ahora para la clasificación, que tuvimos Fortaleza y Curicó, y saldremos a ganar como cualquier cancha y contra cualquier equipo como lo hemos hecho estos partidos. El nuevo Cerro, el Cerro de Saba, mucho más directo. ¿El hincha opina? Gana, gusta y golea. Ahora vamos por la Libertadores. Sí, vamos Cerro. Espectacular la Zabaleta. Este año vamos a conseguir la Copa Libertadores. Cerro Porteño, así tenemos que jugar siempre. Cerro siempre en mi corazón. Sabaneta, las 4G, gana, gusta, golea y te hace gozar. Aguante Cerro, mi primera vez en la cancha, 4-1 ya mete Cerro, para que entiendan cómo se vive esta pasión. Vamos Cerro, desde el camino, vamos Cerro. Aguante Cerro de Callá, campeón. Aguante Cerro. Gracias a Dios pudimos conseguir la victoria y seguimos adelante. ¡Vamos Cerro! Papá. Como lo más parecido al Barcelona de Pep Guardiola. ¡Aguante Cerro! Vamos Cerro, vamos Cerro. Se nota mucho el cambio que tuvieron en el equipo, así sí da gusto la verdad verle. Realmente se nota el cambio de actitud, así da gusto verle jugar, realmente así da gusto verle. Vamos Cerro, carajo. Bien Cerro, vamos todavía papá, aguante Cerro. Ceballos, paga tu casa Ceballos. Dice, por fin se están viendo los resultados, vamos Cerro, carajo. Yo la alegría de mi corazón. Da gusto verle al Ciclón así. Magistral lo de Pachi, impresionante. Se le cambió a tiempo a Chiqui, tenía que ser un poquitito antes, pero acertó la directiva en sacarle a Arce. Espectacular, sí, así hay que jugar. La sabaneta, cuidado Olimpia. Bueno, esta le salió nomás, digo Sabaneta, no, Sabaneta después dijo el señor, el hincha, salió con mucha euforia. Se entiende, ¿verdad? Había mucha euforia de la gente de Cerro. Más de 20.000 personas, sí, ¿verdad? Increíble, para un sábado, para un fútbol tan pobre. Partido 8:30. 20-30, sí, realmente, para resaltar. Está entusiasmada la hinchada de Cerro con esta nueva forma de jugar. Cerramos con ABCTV. Sí, yendo un poco a lo que decía Bruno. Para mí, después de este ejemplo del Partido Nacional, la expulsión de Jordan. Para la próxima, cuando se va al VAR, se tiene que esperar 20, 30, 40. Los árbitros tienen que ser sinceros y decir, nosotros sin el VAR. Pero sabes no que, servimos. Fabio, hay que ver si la FIFA permite no, ya eso. sé, pero te digo nomás. Pero sentido común, o sea, amigo, poner así, a veces se va la luz. Y autocrítica de los... No, el VAR tiene que estar. Autocrítica de los árbitros de decir... ¿Y sabes cómo queda cómo queda Deli López? Es un árbitro que sin VAR. Claro. Imagínense lo que hubiera sido el clásico sin VAR. Dani, estamos ya en el mundo de la inteligencia artificial. Imagínate lo que te estoy diciendo. Sí, pero tampoco puede ser. Hermano, acá ya no. No, que te estoy diciendo que el mundo está tan avanzado, tecnológico. Hoy vos te subías a un auto de alta gama y vos ponés el señalero
y te muestra la pantalla si quién está viniendo Perfecto. al costado tuyo. Pero, o sea, cada vez dependemos más de la tecnología. Pero vos, Bruno, que te subía a ese auto de alta gama, si no tuvieses esa tecnología de soporte, si no tuvieses esa tecnología de soporte, igual sabrías manejar. O sea, todos manejamos el Fusca. Se te mete la moto a la derecha que hace de repente pan y no le ve más. Un punto oscuro, te muestra todo el auto ahora. El auto te muestra. Lo que te quiero decir es todo bien. Yo puedo interactuar con ChatGPT, pero tengo la capacidad de poder hablar humanamente con Ariel tomando un café. No es que, se me fue el AI y no sé qué hacer. Entonces, todo bien con Derlis López, pero le dijimos el día siguiente del clásico. Mira que si no era el VAR. Imagínate si él hubiese pitado ese clásico sin el VAR. Porque vos decís, espera, esa mano de Richard no viste. Y no vio. ¿No viste la trompada de Mier contra Bruera? Dani. ¿Qué pasa si el árbitro le dice no hay VAR y el capitán le dice yo no he sido jugando? Pregunta. Yo creo que poner ver aquí en algún árbitro. Un clásico de Libertadores, un partido en Brasil, Argentina. Me dicen no hay VAR a los 10 minutos y... Claro, la pregunta es si uno de los capitanes tiene la potestad de negarse a jugar. Porque hasta ahora siempre lo que vos dijiste... Hay que preguntar eso. Porque reglamentariamente, ¿qué se puede hacer? Porque como bien decís, internacionalmente ha ocurrido, pero ninguna vez yo vi que un capitán diga, no, entonces yo no juego. Acordate en los cortes de luz, ¿a quién le consultan? A los arqueros. Sí. Cuando hay corte de luz y se va a reanudar, no en un 100%, llama a los arqueros. Si un arquero dice no, yo no veo bien, no arranca. Hay que ver el tema de los capitanes. Porque una cosa es la visual, otra cosa es la sospecha. Si yo no quiero jugar sin VAR, ¿verdad? Es un punto. ¿Para qué está el VAR? Que haga un complemento, por eso digo, si un capitán dice no, vamos a esperar, yo quiero jugar con VAR, ¿cuál es el mecanismo del árbitro para obligar a que siga el partido? El tema es que Jordan era el capitán, entonces él accedió a que se jugara sin VAR y él fue expulsado. Por ejemplo, la otra vez lo que dice Bruno, y sí, iba a ser suspendido, iba a ser una polémica si no lo expulsaba a Jordan, ¿verdad? Yo también entiendo a Juan Gabriel. Después de expulsar al capitán, porque dijimos que antes no se expulsaba a Richard Ortiz, expulsó al capitán por roja directa. Yo creo que se tiró mal el chico de Hortellado. Se tira mal porque él queda mal ubicado, hace una, pero no lo toca. Claro. Y el VAR le tendría que haber avisado, ¿sabe qué? Se tiró mal, pero no lo tocó. Y el VAR, ¿por qué no lo avisa? Porque no quiere problemas. Claro. Con VAR y todo, hay muchos árbitros que no quieren problemas, no quieren 20.000 en contra. Me parece que por eso pasa también lo de... Porque mira si había alguien, ellos tienen... El VAR no andaba, pero el intercomunicador andaba, ¿verdad? Y bueno, pero no puede después de la roja. ¿Quién era no el puede. árbitro que fue osado? Creo que uno a nivel internacional, que se iba siempre a mirar el VAR y le decía no al VAR. Yo tomé Ruiz, el colombiano. Roldán. Roldán le llamaba. Copa América. No, como yo decía. La Copa América de Brasil, la primera, pero de 2019. Creo que fue un partido de Vélez. Hay un árbitro argentino, en la época pre-VAR, donde él mira la imagen o le cuentan y rectifica su decisión y en el post partido sale y dice, y sí, probablemente yo iba a ser sancionado, pero yo quería hacer justicia. Ese fue Federico Delfino. Delfino fue. El joven Delfino que incluso se pone a lagrimear en el túnel. Claro. Porque él sabía lo que había hecho. Él asumió el riesgo y fue sancionado, pero hizo justicia. Vamos con Eger. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Egerciño. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Todos los lunes, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descargar la app Farmaoliva o llamar al 021-235-5000. Que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales feria de venta a insuperables precios. Este domingo gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Feria Bristol y aprovecha la gran liquidación. Encontrarás precios por debajo del costo en todas las sucursales del país. Celulares, televisores, notebooks, lavarropas, heladeras, congeladores, cocinas, parlantes y mucho más. Y además sin entrega inicial. Consulta ya mismo con tu vendedor. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
paraguaya y puede jugar por la selección paraguaya, tiene 26 años. Carlos Coronel dice. Es más conocido en la liga, en la Major League Soccer como Carlos Miguel. Carlos Miguel se le conoce. ¿Pero dónde juega él? New York Red Bull. En el Red Bull. Red Bull. Sí, es titular. De hecho, él es producto de la fábrica de la Red Bull porque estuvo en Austria y en Estados Unidos. Claro, hizo el recorrido, ¿verdad? Pero y es bueno, Sí. digo, 26 años. ¿Qué? ¿Arquero? ¿Qué? Arquero. Sí, arquero. Sí, Guillermo está desesperado. Arquero titular. No el documento de la Argentina. Tráiganlo, vamos a mirar. ¿Cuál es el problema? Desde que arrancó este año la liga, la Major League Soccer, él es el titular del Red Bull. Él es el titular indiscutible, o sea que jugó todos los partidos. Porque te acuerdas que le esperamos a este famoso Benítez de Francia que No consiguió el documento del abuelo. No había papeles. Bueno, pero este Era es del hijo, Lille, su ¿verdad? mamá es paraguaya. Su mamá. Sí. Carlos, pero... ¿cómo se llama? Carlos Miguel Coronel, pero paraguayo tengo. Carlos Miguel. Nuestro. Póngate que no sé, tiene apellido arquero Julián Rosa Coronel. Claro, sí. Y 26 años, buena edad, ya es Chacho, vamos a mirarle, no perdemos nada. Metro 90. Bien, ¿cómo te va, Juanma? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, estuviste en la asamblea del Club Cerro Porteño. Espérame un ratito, ¿cómo podemos cambiar eso de par en la tirada? Porque eso ya es del viejazo. Eso de par en la tirada, pues ya no hay más. Todo pues es por internet, ya es todo redes sociales. Eso era la época, se para en la tirada, ya... la época de los diarios, sí. Es más, yo escuché que Roberto Sosa dijo la otra vez, ya no, es difícil que se pare la tirada. Salvo que sea algo muy grave, algo muy... ¿Verdad? Pero antes, si paren la tirada, quiere decir que había una novedad de último momento y paraban toda la maquinaria de los diarios que tenían que cambiarse la tapa. Por un suceso puntual, ¿verdad? Antes se hacía más asiduamente, pero hoy no. Hoy es mucho más complicado, logísticamente hablando, de costo y compañía. Pero, ¿y cómo sería una presión ahora? Poneme exclusiva, hermano, tengo primicia ahora. Adelante. No hay equipo todavía. Equipo grande. Ah, no hay equipo. Equipo grande. No. ¿Te abrís? Una sola posibilidad, muy fácil. Jugador emergente, club grande. Vienen de Brasil por él. Y ya cuento detalles. No tengo. No. Federico. ¿Tenés una posibilidad? Me voy a adherir a los compañeros. Porque igual con lo que dijo Ariel al aire, ya se sabe que se trata de Cerro Porteño. Señoras y señores, Wilder Viera, en el interés de un equipo poderoso de Brasil que envió un ojeador del club, lo vio este fin de semana y quedó encantado con el jugador. Anticipo del Cardinal Deportivo. Wilder Viera en la mira de un grande del fútbol brasileño. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Federico. Qué rápido y como siempre decimos, vos acá haces un par de partidos buenos contra un equipo brasileño que vea todo el país, Copa Libertadores, que vea todo el país, digo, la gente del fútbol, dirigentes, técnicos, futbolistas y hay mucho como para que te lleven. Los partidos de Wilder fueron fenomenales, realmente contra Fortaleza, de área a área, entiéndase la dinámica que ha tenido, de área a área, digo, colaboró en defensa, estuvo en la llegada. Y hay que ver, ¿verdad? El tema de Cerro Porteño, yo no sé, no creo en este momento, ¿no? Pero va a ser importante para Wilder ver qué piensa él, qué tipo de contrato tiene, pero me parece que está arrancando una carrera muy importante en Cerro, jugando todos los partidos, dejando una gran imagen. Y también está el otro tema, el que vos leía con Wilson el fin de semana, lo de Gremio. ¿Verdad? A los $750,000 más intereses que le deudan a Cerro. Fue con mucha fanfarria también. No, pero Gremio te dicen y yo te lo vendo. Gremio, pero Gremio antes de esto. Está... no, pero entiéndase. Acordate que Mineiro, por ejemplo, tiene un plantelazo y creo que está también el tema de la inhibición y compañía. Pero este es un club bueno, importante, de San Pablo. ¿A de San Pablo, Te pregunto, ¿no? Si es de San Pablo. No, yo no sé el club. Ah,
No, por eso. Es más, te digo, amplío esto, Tweety 1 o 2. Con foto. Cerro no lo quiere vender hasta mitad de año. Claro. A Wilder Viera. Cerro no lo quiere vender hasta mitad de año a Wilder Viera. Ahí empezaba por ello. Más allá de la duda te puede generar la forma de pago o cómo te va a pagar el club. Wilder está iniciando una carrera muy buena en Cerro. Es pieza importante. Es el mejor mediocampista de todo lo de contención que tiene ahí Cerro Porteño. Pero este tiene la yaya. Este tiene dinero, tiene efectivo, liquidez, no sé cómo, en qué expresión. Piré, Orecola efectivo. Pero está dulce Cerro. Hay que ver, ayer la asamblea habrá sido muy con un ánimo. Con lo que dijo el presidente también, sí. Que no tienen deuda en FIFA y compañía sacando pecho. ¿Sabes qué te van a decir? Subió la deuda con Juan José Zapag. Es que va a seguir, mientras el tiempo va a seguir subiendo. No se preocupen ustedes, eso sí yo se lo voy a... Cierto, es que pico Juan José le va a reclamar a Cerro. Nambrena. Opamos, vea, ya no le jodemos a nadie con eso. Si él hizo la cancha, hizo el estadio, y para él, no sé cuánto le debe, no va a contar Juan, ponele que 20. 15, bueno, 15, sí. ¿No? Es como que vos me pidas a 5.000 guaraníes. Y Juan José muchas veces dijo acá y en todos los medios, yo no le voy a estar reclamando, que no se preocupen más de la deuda conmigo. Nosotros tenemos que pagar la deuda de los bancos, o yo estoy equivocado. Sí, suele decir y... ¿O vos sí que le va a demandar después de hacerlo? No, pero viste que de la otra parte, dicen, por ejemplo, los olimpistas dicen, Cerro debe, también había sido demasiado. Si le debe 15 a Zapag, le debe a los bancos 20, 35, casi 40 ya debe también. Bueno, y está esa situación, pero lo de Zapag... se sabe que es... Lo de Wilder Viera sí, y pero... y... No, claro, pero todo también de alguna otra manera, todo suma. No, pero a medida que Zapag esté en el poder de Cerro, le va a seguir debiendo más, porque el ingreso genuino pues no existe. O lo de Yankee impuso. El único presidente contemporáneo que yo recuerdo que le demandó al club fue César Luis Puente. Después no recuerdo un presidente que haya demandado al club en Cerro ni en Olimpia. Y el que menos tuvo, porque lo más irónico fue que él incluso no cumplió su periodo. El descalabro fue de su propia gestión. Claro. O sea, él demandó a su propia gestión más o menos. Totalmente de acuerdo. Sí. Y pronto. Así mismo, mira qué buen título. Demandó a su propia gestión, sí, así fue. Sí. Y en un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo contigo y que todo contigo te conviene muchísimo, muchísimo más. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, casi San Martín. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Juanma, ¿habló Juan José Zapag? Sí, habló el presidente después de la aprobación del balance que cerró el 31 de diciembre del 2022. Muy entusiasmado con el presente del equipo y también con el presente financiero que tiene Cerro Porteño. Bueno, ¿y cuánto le debía? ¿Por qué el crecimiento de la deuda? ¿Cuánto le debían antes y cuánto le deben ahora, por favor? Sí, recordemos que en plena etapa electoral, cuando cerró el periodo anterior, Juan José Zapag había anunciado ese mismo día en el que se desarrollaron las elecciones y dice que ganó estas elecciones, él había anunciado que condonaba $3 millones de la deuda que existía. Es decir, que en el balance del año pasado disminuyó esa deuda a $12 millones
28.908 dólares. Eso fue al cierre del 31 de diciembre del 2021. Aparece en el balance que cerró el 31 de diciembre del 2022 un crecimiento, un incremento en la deuda particular con el doctor Juan José Zapac de 14.822.256 dólares, un aumento de casi 3 millones de dólares, pero en contrapartida también este balance financiero que cerró el 31 de diciembre del año pasado marca una disminución de las deudas con las entidades financieras, es decir, el préstamo con los bancos y compañías, que en el 2021 eran de casi 26 millones de dólares, para ser específicos, 25.881.000 dólares, disminuye el 2022 a 20.118.743, es decir, una disminución de casi 5 millones de dólares en cuanto a las deudas con los bancos de plaza y un aumento de 2 millones de dólares con el presidente Juan José Zapac. Esto, según lo que pudimos averiguar, lo que nos explicaban es que evidentemente las deudas que pueden tener consecuencias más graves son las financieras, las entidades bancarias. Entonces, al disminuir esto, evidentemente el doctor Zapac también se hace cargo, asume parte de esa deuda y por ende sube lo que le debe Cerro Porteño particularmente a la familia o principalmente a Juan José Zapac. Juanma, y entonces sería la deuda total de Cerro Porteño 35 millones de dólares, más o menos. Sí, más o menos sería en total, es el monto que tiene Cerro Porteño hoy día como deuda a nivel general, como institución, ya sumando todo. Eso ya es APAG, deuda varias y los bancos. Banco, impuestos, IPS, todo. Anunció también que la semana pasada el plantel cobró el mes de febrero en cuanto a salarios, es decir que solamente está pendiente el mes de marzo que todavía no ha terminado y finaliza este viernes. Y en contrapartida hay deudas pendientes con el club. Lo que También ya se sabía, lo de Gremio, lo que anunciaba Wilson, y otros que tienen que ver, por ejemplo, con el caso, hay una plata que hay que cobrar por Krasnodar, por Junior Alonso, que figura en el balance de Juanma. Sí, también figura en la nota número 4, documentos a cobrar. Los más importantes son los de Villasanti, con Gremio 825.000 dólares. Sí. El Krasnodar por Junior Alonso, 322.424 dólares. Y después, casi más de 350.000 dólares del Club América por Cecilio Domínguez, cuestiones del pase y también de solidaridad. Y también aparece Omar Alderete, o mejor dicho, Huracán, por Omar Alderete, 120.000 dólares. Y después aparece también en documentos en gestión de cobro el caso de Locarno de Suiza, por el caso de Walter Fretes y Ernesto Cristaldo, 1.500.000 dólares. Todavía figura como documentos en gestión de cobro. Juanma, ¿y no se incluyó la transferencia del Pulpito Duarte? No, porque el balance cerró el 31 de diciembre del 2022 y la transferencia de Pulpito se realizó este año, es decir que recién en el balance que va a cerrar el 31 de diciembre del 2023 va a aparecer esa deuda, o mejor dicho, ese ingreso por la transferencia de Alexis Duarte. Lo que sí es llamativo también, llamativo digo porque es una novedad dentro de estos balances y el desglose, es el préstamo concedido durante el ejercicio 2022 al licenciado Juan Carlos Petengil, quien aparece también ya como uno de los aportantes dentro de este balance oficial. Algo así como 650.000 dólares aproximadamente es el monto que figura en el balance como préstamo de Juan Carlos Petengil al club. Bueno, Juanma, volvemos más tarde, sí, para amplíe vos y después, después de llegar ya lo escuchamos al presidente de Cerro Porteño. Me preocupa Olimpia será, quiero ir a lo Olimpia también, analizar, escuchar un poco íntegramente al técnico. Lo de Olimpia, fue irresponsable Richard Ortiz. Vamos a ir a los amigos del WhatsApp también. Yo adelanto que voy a ser abogado de Richard. ¿Pero qué te pasa? Hace rato casi le cruzaste a Federico cuando te estaba dando las razones de la defensa.
A mí me quería cortar porque dije, ay, pero qué duro con el Saúl. Ahora vas a defender lo que hizo Richard. Pero no me estás escuchando. Todavía no me escuchaste y ya me estás juzgando. No, y sí, porque si vas a ser el abogado de un caso... Pero, bueno, pero voy a ser un abogado... Zapoiténome un ratito. Déjame que te explico. No, pobre Richard, entonces. No, espera. Tranquilo que hay una... No, pero todo tiene sentido. Cuando vos escuches vas a entender. Okay. Supongo que vas a entender, ¿verdad? No, tampoco necesites. Vale, yo creo que acá en la mesa no estamos casi nunca de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso es lo bueno. Y sí, no está mal, creo que no estamos mal. A propósito, pero si vos estás de acuerdo, no estén en desacuerdo solamente por la gimnasia está en desacuerdo. No, porque yo entiendo que está bueno no estar de acuerdo, pero también hay veces que si coincidimos todos, no vaya a buscar ahí. Pero ¿entendés? Claro, no estoy diciendo por vos, Natural, porque creo que todo acá en la mesa es todo muy natural porque cada uno tiene su opinión, mira que no. Totalmente. Y eso hace el programa, dicho sea de paso, febrero, programa más escuchado del mediodía, Cardinal Deportivo. No lo digo yo, como diría Manuel Bernardes. Lo dice Ibope. ¿Quién está? Urgente. Atención, señores. Iván Leguizamón. Mataron aparentemente a un policía en Amambay. A ver si nos amplía esto. Iván Leguizamón. Gusto de saludarte, Iván. ¿Cómo te va? Móvil Personal, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Un saludo a la audiencia del Cardinal Deportivo. Acaba de confirmarse en Pedro Juan Caballero el fallecimiento del suboficial superior de la Policía Nacional, Víctor Paredes, quien hace aproximadamente media hora sufrió un atentado a tiros cuando se encontraba de servicio en el puesto policial de la colonia Potrerito, que a su vez queda en el distrito de San Japeltá, siempre en el departamento de Amambay. La información preliminar que llegó a la comandancia aquí en Asunción refiere que dos hombres en moto llegaron al lugar. El que iba como acompañante y que usaba un casco bajó del biciclo, se dirigió hacia el uniformado y directamente lo ejecutó con disparos de pistola en un atentado dirigido claramente contra el citado agente de policía. Reiteramos, se llamaba Víctor Paredes, su grado era suboficial superior, que es el último grado en la escala de suboficiales antes del pase a retiro. Ocurrió hace media hora, 40 minutos. Ampliamos en instantes, Bruno. Iván, yo sé que es todo muy... la famosa noticia en desarrollo incipiente el tema, pero... En Coricua, vos manejás muy bien la... ¿Eres Yeyucaco tipo, lastimosamente? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál sería el móvil de este asesinato? No, Bruno, así como dijiste, en desarrollo. ¿Por qué? Porque es un atentado alevoso. El policía estaba de servicio en su unidad, uniformado, incluso se encontraba. Y la tranquilidad de los sicarios, llegaron en una moto, eran dos, ambos con cascos. El que iba como acompañante bajó y directamente se dirigió a la gente, lo roció con disparos y luego escapó del lugar. El cuerpo o el suboficial herido fue trasladado a un sanatorio de Pedro Juan Caballero. La distancia entre la ciudad de San Japeltá y la de Pedro Juan Caballero es de solamente 12 a 15 kilómetros. Esto ocurrió hace 40 minutos. Es lo que ahora se tiene que determinar, Bruno, porque se trata de un agente de comisaría. No se trata de un efectivo, por ejemplo, de investigaciones. Habrá que ver a partir de ahora cuál fue el detonante de este atentado en la frontera, Bruno. Gracias, Iván, como siempre, muy amable. Ya va a desarrollar esta información. Adelanto de Iván Leguizamón. Mataron a un policía en Amambay, lo rociaron a balazos. Decía el compañero, esto ocurrió hace minutos. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Con Kenton Teles, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza.
Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos, la magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y cuefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100,000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Bueno, vamos a escucharlo atentamente a Juan José Zapac. Llamalo otra vez a Juanma. Acá me acaban de tirar un dato. O si vos sabés, Fabio, para no molestarle más a Juanma. ¿Cuánto figura Juan Carlos Petengil, hijo de Luis Petengil, en el balance? Que cerró la deuda, o sea que aportó Juan Carlos Petengil. Casi $700,000 decía Juanma. Hay un aporte de Juan Carlos Petengil, actual vicepresidente. ¿Está seguro, 700,000? Aproximadamente, decía un poco menos Juanma. Hay que hacer el cambio porque son más de 5.200 millones de guaraníes. Entonces no llega al millón si hacemos la conversión de 7.000 y... No, pero dólares nomás ya vamos a hacer. ¿Cuánto es? No, Bruno, lo que te digo es que en el balance figuran guaraníes. Por eso te estoy diciendo. Sí, no, y dividí por 7.200. O sea, dividido 7.200. Lo que estaba diciendo... Esperamos un ratito, porque el dato es interesante. Juanma. Bruno. Sí, ¿cuánto figura en el balance que Cerro la deuda al nuevo vicepresidente de Cerro, Juan Carlos Petengil? Sí, ahora estoy haciendo la conversión. No, decime nomás, yo te hago acá. 5.227.372.545 guaraníes. Dividido 7.200. Yo te redondeo nomás ya. $725,000. Sí. 726,000. Sí. Ese es $726,000. ¿Sabe por qué figura eso? No, la verdad que no me supieron precisar. El dato que me pasan, y acá va a caer un mito, donde le adjudicaban que un dirigente, o no es lo dirigente, un fanático, hincha, Cerro, Guau, le pagaba a Moreno Martín. Carrizosa, no. Es dirigente. Ah, él es dirigente. Sí, Perdón, sí. El desconocimiento. No lo dije con mala intención. ¿Cuál es su cargo, perdón? Él es miembro. Era miembro titular, si mal no recuerdo. Te voy a confirmar. Bueno, pero dirigente es. Sí. Bueno, Forma parte de la actual comisión directiva. El dirigente Carrizosa, no sé si en algún momento aportó algo, no sé. Pero este dinero de $726,000 y moneda, Juan Carlos Petengil, es el sueldo de Marcelo Moreno Martí, lo pagado a Marcelo Moreno Martí. Se quedaron todos callados. O sea que el que respira ahora es Juan Carlos Petengil con la salida. No, vos sabés que lo que hice inmediatamente fue un cálculo rápido, así como se hablaba de $120,000 y llegamos y... son aportes. 70 y pico. 70 y pico, no sí. Es que el estudio es del 1 de enero. Exactamente, eso también. No, menos de un año. Menos. Claro. Juanma, y vos no preguntaste, Pico, ahí, de dónde, por qué se le debe eso. Sí. Solo que para conocer los detalles de este aumento de la deuda del doctor Juan José Zapac tuvimos que hurgar muchísimo, no te dan así nomás el dato, pero, y lo de Petengil también, pero no, lastimosamente no pudimos conseguir retorno. Bueno, acá ya hay otra información cruzada. Federico tiene otra fuente, no me dice quién es, pero yo le respeto mucho a Federico. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, atención porque podría haber novedades también sobre el caso Matías Villasanti, Gremio. Así como están las cosas, Gremio ya habría abonado la última cuota por el pase de Matías Villasanti.
Bueno, vamos a ampliar esto después. Confirmanos bien, por favor. Sí, ¿Cuánto era eso, Juanma? ¿Cuánto? Casi $900,000 entre cuestiones administrativas, intereses y las multas. Claro, para levantar la inhibición. ¿Vos sabés lo que un club paraguayo reciba eso al toque, no? Importantísimo. Claro, porque era 800 pico o algo, pero le sumás los intereses y toda la cuestión, una plata importante para hacerlo, ¿no? Y encima, Costa, abogado. Gremio a través de su vicepresidente dijo públicamente, admitió la deuda y que la inhibición estaba latente en FIFA, ¿no? Oficialmente. Y ahora con esto tienen que pagar al tiki-taka esa plata para poder levantar la inhibición. Porque tenemos selección, tenemos Copa Libertadores, me preocupa Olimpia. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Gracias, un abrazo. Federico, ¿vos tenés otra información, otra versión? Sí, primero que me dice esta persona que hace mucho tiempo un vicepresidente de Cerro, no sé si, Zapag nos puso cuando era vicepresidente, ¿no? Que figure en el, no, por eso figura ahora lo de Petengil, que fue para hacer tipo un salvataje del mes de diciembre, de fin de año, por el tema salarios y otras cosas que quedaban, para que el plantel haga normalmente la pretemporada. O sea, este aporte fue constante y sonante. No que fue en cuotas. Pero al revés, esto era para diciembre. Una de las dos versiones habla muy bien de Juan Carlos Petengil, porque no todos agarran. Claro. Por más dinero que tengan. Claro, porque siempre hablamos que esa es la cantidad más o menos que manejan los clubes grandes en cuanto a presupuesto mensual, ¿verdad? Sí, pero yo creo que Cerro está por encima. Y por eso, no, y estamos hablando de 700.000. Olimpia se hablaba de 500.000, ahora ajustando un poco los detalles, un poquito menos $500.000, y lo de Cerro está bien, $700.000 por mes. Lo llamativo es que es cierto que el diciembre del año pasado era un mes especial, porque las competencias acá terminaron en en noviembre. Pero esto tiene, entre comillas, mayor valor, porque si lo otro era algo mensual, dividido en... Esto es, si no es ahora... Constante y sonante. Claro, si no es ahora se puede... Y también llama la atención porque quiere decir que Cerro por lo menos esa derogación no tuvo. Salvo que haya habido una especie de, ustedes no ganaron ninguno de los torneos y... porque repito, en noviembre se terminó todo. Y en diciembre era un mes atípico por lo del Mundial. Acordate que incluso arranca, creo, en diciembre. Todavía no pagó Gremio, adelanta Wilson. Bueno, en diciembre arranca la pretemporada. Por eso. O sea, fue en ese lapso lo que aparece este dinero ahora del señor Petengil. Una u otra manera le permite a Cerro estar al día, como dice Juan, porque antes recordaban ustedes que si bien técnicamente había un pago de cheques, pero era adelantado, ¿recuerdan? Siempre la técnica de Cerro, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de que ya se pagó hasta febrero. Y gracias a que hay un colchón ahí en diciembre que aparece con la plata de Petengil. A la vuelta a fondo limpia, dame 10 menciones, Gary, un poco más si podés, pero... Y a ver los amigos del WhatsApp. Adelanto ya el título para los amigos del WhatsApp, 0972-730-730. Si Richard Ortiz fue irresponsable o no. Y adelanto hoy a ese abogado, pero una etapa nomás. No todo el juicio. Eso se puede hacer. A mí no me gusta como cliente. Así. Y claro que sí. O sea, yo veo como cambiar a tu abogado tu abogado. Yo sí. También. No, espera. A ver, yo soy Richard. Yo me voy acá al buffet de abogados Pon y compañía. Sí, Pon y asociado. Sí, y le digo, Bruno, acá tengo el caso. Y vos me decís, y te vas a defender un cachito nomás. No, pues el abogado nunca te dice. Ay, bueno. El abogado ya sabe que va a ser un cachito. Pero él te dice, sí, claro que sí, Richard. Vos no le conoces al abogado. No, vos no sabés lo que es la vida mejor, que no le conozcas. ¿Sos de lo que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 021-492-811 al 12. www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de
259.000 guaraníes. La Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser. Realmente deliciosa. Probar lo nuevo de Upisa. Hamburguesa Supisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. Gas Corona, seguridad en la que puedes confiar. Ahora también en limpio. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5. Felicitado. En Luque y Aregua, el Cacique si te conviene. Muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendidas, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pasate ya. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambureta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítalos en Arroyo Porá, ruta 6, kilómetro 12 y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Gracias, Edgar. Comienzo con Ariel. ¿Fue irresponsable Richard Ortiz? Claro, primer tiempo dejar en inferioridad a su equipo y la manera que entró, por supuesto. Por supuesto. ¿Preocupante la situación de Olimpia o no? Comprometió toda la chance del equipo. Yo creo que tuvo mucho que ver eso en la manera en que terminó el juego para Olimpia, perder 2 puntos. Y sí, claro que es preocupante, porque está perdiendo muchos puntos el equipo que tiene que pelear por el campeonato. Perdió otra vez 2, parecía que iba a ser una suerte de envión anímico el partido y la victoria frente a Libertad, pero otra vez se vuelve a frenar contra un equipo, si bien es cierto, respetable, pero ganable y que estaba dentro del presupuesto que Olimpia siga ganando. A mí me sorprendió, aprovecho el espacio para decir que me gustó mucho Olimpia también, consigo con los compañeros en los primeros minutos del primer tiempo. Me sorprendió el elemento que introdujo el técnico Aguirre, el caso Quintana, no lo tenía en esa posición, y me pareció que le brindó mucho juego, mucha dinámica. Me gustó mucho Olimpia por los costados principalmente, donde llegó con mucha velocidad, hizo daño, y insisto que lo de Richard después hipotecó lo que pudo haber hecho más Olimpia dentro del desarrollo del partido, porque lógicamente ya condiciona todo, modificar de sistema, cuidar un poco más el resultado. Está claro que es una gran desventaja jugar con uno menos. Así es que me hubiese gustado que no hubiera sucedido lo que sucedió, porque hubiésemos visto el verdadero potencial ayer de Olimpia con este nuevo sistema y con el retoque o con el sello personal de Aguirre con el 4-3-3. Preocupante, irresponsabilidad, lo de Richard Ortiz. Dos preguntas que estoy lanzando, muchachos. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere continuar? ¿Fabio? Sí, a mí me sorprendió, sinceramente, lo de Richard Ortiz. ¿Cuántos partidos encima? Un partido en donde Olimpia estaba jugando bien el primer tiempo, más allá de que le llegó una vez a Meliano y le hizo el gol, en realidad 2 veces, uno se anuló, y no midió la temperatura del partido y me extrañó bastante, y con esto sí, pasó a ser irresponsable al llegar de esa manera sobre el rival. Diezmó a un equipo que estaba haciendo bien las cosas, que estaba mostrando una imagen totalmente diferente de acuerdo a lo que veíamos de los últimos partidos de Olimpia, y sinceramente se equivocó Richard Ortiz y la va a tener que pagar por esa irresponsabilidad, y producto de esto alteró todos los planes del técnico, del equipo, y es preocupante la situación de Olimpia, muy preocupante, porque el técnico no tiene tiempo. Me pueden decir, tiene una semana para preparar el siguiente partido, pero no tiene tiempo, tiene que encontrar soluciones inmediatas, y el equipo no está para las soluciones inmediatas porque es un equipo inseguro, frágil defensivamente hablando. Podemos hablar de los 2 centrales, podemos hablar de los laterales que no ofrecen garantías, y es un equipo que, si bien parece encontrar un rumbo de mitad de cancha para arriba, no hay mucho tiempo para el entrenador.
se tiene que ver la mano del técnico rápidamente. Y de a poco se está viendo, pero a Olimpia quizás ya se le pueda ir el tren fácilmente. Así que me parece que Olimpia pasa a partir de jugar finales a partir de ahora. Y el equipo, sinceramente, no ofrece garantías. Es un equipo endeble. De mitad de cancha para atrás, parece tener buenos argumentos, pero si tenés buenos argumentos de mitad de cancha para arriba y atrás, no le atajas a nadie y el rival te llega poco y te hace goles. Sí, lógico, no le atajas a nadie. Y es así, es la realidad, porque por eso te decía, vos podés apuntar a los dos centrales, pero a los laterales tampoco. Tucu Salazar tuvo un partido horrible defensivamente hablando. No le lavaste la pasada. Sí, claro que la lavé. Y defensivamente hablando te estoy diciendo, lamentable fue. Y ese es el problema que tiene Olimpia. Imagínate, el técnico tiene que encontrar soluciones rápidas y no ofrecen los jugadores esa posibilidad. Ese problema los comentaristas, o sea, rubio, ojos verdes, alto, con mucho dinero, todo, y de repente se vuelve... Pero partido a partido se analiza, Bruno, se tiene que analizar partido a partido. ¿Y cuál es el problema? Era el mejor lateral y hoy por hoy va a tener que ceder su lugar. Vos mismo, vos le puse mi equipo. No, tanto así no, pero le puse en el equipo titular. La caloneta, algo, no sé. Y ahora... Y sí, y bueno... Y esto es así, hermano, el fútbol, 90 minutos y no conste que él le da un pase maravilloso a Montenegro para el gol, pero ¿de qué sirvió? Al final, porque él es el responsable de los dos goles. Imagínate, te puede decir Antolín, yo me esforcé por esa jugada. Yo, por ejemplo, sí puedo hablar con autoridad. Sí, bueno. Yo puedo hablar con autoridad, porque yo hasta antes del buen rendimiento de Salazar, yo hace cuánto que vengo diciéndole que juegue Otálvaro, ¿o no? Pues yo no opino de acuerdo a cómo sale el resultado del partido. Entonces, ¿para qué me pedí mi opinión? Que de acuerdo al partido, cuando termina el show, ahí, qué lindo. Ahí terminó el show, ahí yo opino. Así es muy fácil. Entonces, ¿para qué me pedí mi opinión? ¿Me voy a callar? ¿Voy a apagar mi micrófono? No, Fabio, no. Vos tampoco te des pero no puede ser. Respetá mi opinión, Está un consultorio, ¿verdad? Sí, los maltratados psicológicamente por Bruno, los compañeros que... Si quedamos con Juan José que le damos a escuchar, no le escuchamos. No, pero vamos a tener tiempo, verá. No, pero Fabio, te digo en serio, hermano querido. Y escúchame lo que te estoy diciendo. Solamente es Salazar el problema. No, toda la defensa de Olimpia te estoy diciendo, los laterales. Defensivamente no. Y hay solución, pero tiene que ser inmediata esa solución y el técnico no tiene tiempo. ¿Qué solución le da vos, por ejemplo? Manuel, para eso vino el gran técnico. Ya sé, el gran técnico, ¿verdad? Eso es el que está opinando. Y sí, yo opino de acuerdo a lo que he visto el fin de semana y me pareció vos ves la enfermedad, pero no ves la cura. Y te estoy diciendo, a mitad de cancha para arriba el equipo juega bien, pero no defensivamente hablando no responde. Hay jugadores que están con un bajísimo nivel y a esos jugadores los tiene que recuperar el técnico. Pero ¿cuál es qué proponés? Y hay que cambiar. Porque vos sos médico, si vos te estás por morir, pues dale algo que le salve al hombre. Yo no soy el técnico, yo opino desde afuera. Te vamos a llevar a terapia intensiva, ya está mal tu situación, amigo. Yo no soy el técnico. Doctor, ¿y qué vamos a hacer? Pero dame un remedio y vos le decís, no. Esto es lo que salió, amigo, y andate. Enfermero, vení, chau. Sí, yo analizo el equipo y ahí ya queda a cargo del técnico. Él tiene que buscar las soluciones de Olimpia. Y tiene que cambiar. Me suena familiar eso que el técnico se vea. Ese no es mi problema. Y Cardona dice, le trajimos a un gran técnico de trayectoria. Y bueno, y ahora tiene que mostrar lo suyo el técnico, que si bien paró un equipo interesante, no le sirvió de mucho. Si tu capitán fue tan irresponsable y te dejó diezmado en el partido, eso también es responsabilidad de los jugadores y hay que apuntar a Richard también. ¿Quién quiere seguir, Dani o Federico? Voy yo. Yo cuando hablo con la palabra irresponsabilidad tiene mucho que ver el momento del encuentro. Es decir, si esa misma jugada era con un Ameliano que lo estaba asallando, que Olimpia trataba de enfriar el encuentro como sea, hasta sacaría, porque no es la primera vez que Richard entra así, pero es una de las primeras veces que a Richard lo expulsan de esa forma. ¿Por qué digo lo de la irresponsabilidad? Yo suelo marcar cuando el partido está cómodo para el equipo que es expulsado. Aquella vez con lo de Miguel Martínez dije lo mismo. Lo de Alfio Oviedo en el blanco y negro, o sea, hay veces que la expulsión es producto de un equipo que está siendo superado y el famoso se te nubló y se te fue la mano. No, acá creo que dentro de todo coincidimos que Olimpia estaba jugando muy bien hasta la expulsión de Richard, entonces saca la naturaleza inclusive de la jugada, porque es un mal pase de un compañero, pero si el partido está cómodo,
lo que menos tenés que hacer es arriesgar tu integridad y tu presencia en el encuentro, que es lo que hizo Richard. Entonces, yo no voy a, mira, un poco casi lo termina lesionando el chico. No, porque no fue el caso. O sea, se levanta y sigue el delantero de Ameliano. Entonces, la irresponsabilidad pasa por no haber leído el momento del encuentro. ¿Y quién mejor que un tipo de 1000 batallas como Richard Ortiz? Lo de preocupante sí, ¿por qué? Porque lo de la defensa es una cuestión endémica. Y lo bueno que fue de mitad de cancha para arriba fue algo eventual. No hay ninguna certeza que este mismo equipo con este mismo parado contra Guaraní te va a garantizar lo mismo. Pero sí hay como que certeza que con este sistema y estos intérpretes es muy probable que Olimpia siga sufriendo. Porque no hay un defensor. Yo hace rato decía lo de Saúl. Lo mismo la gente ahora pregunta, ¿qué onda con Romaña? ¿Vino tan mal? Porque justo la televisión arranca la previa y lo muestra a Romaña y a Ramón Martínez haciendo el calentamiento. Y uno decía, mira, pues qué fuerte que están. Con razón, porque ellos estaban fuera del banco. O sea, están tan mal. Creo que no tanto Ramón, pero sí Romaña. Porque Ramón puede decir, bueno, mira lo que estaba jugando hasta ahora Marcos Gómez. Alejandro Silva perdió el puesto por una cuestión de enfermedad. Pero Romaña, o sea, cualquier defensor le encantaría estar allí en la fila de sucesión por lo que está ocurriendo. Mira que él estaba haciendo trabajo físico previo al partido, lo marcamos. Pero había sido Bruno Federico, que él estaba haciendo estaba haciendo trabajo físico. Quiere decir que no está todavía. Me parecía muy fuerte y había sido porque estaba fuera de la planilla. Los dos estaban fuera. Claro. Él estaba aprovechando el tiempo como hacen los equipos de Copa. Cuando se queda que los suplentes entran a trabajar, bueno, él estaba aprovechando el tiempo para trabajar en un campo, estaba entrenando. Claro. Romaña, ni una posibilidad de jugar. Con el toque de la lluvia torrencial en ese momento, uno decía, pero qué fuerte si va a estar ahí en el banco. No, había sido que ni en la planilla estaban, pero... Para no perder turno, por llamarlo de una manera así, porque... Viste que famoso el día que no juega queda libre. A él lo tuvieron ahí intensamente porque necesita trabajo. Por eso, entonces, si hubiera sido al revés, la preocupación sería menor o hasta no existiría. Que no, fue una mala tarde en la encarnación de una defensa que suele garantizar. Como podríamos hablar de lo de Juan Espínola. ¿Le preocupa al hincha? No, porque dice, no, pero Gastón Olvera ya va a estar. Es más, se le preguntó, mira que... mañana contra Corea y después el vuelo y ya para el jueves va a estar. O sea, eso es algo eventual. O sea, la gente no está, ¿qué pasa en el arco del Olimpia? Pero en la defensa no puede decir eso. En la defensa no puede decir, no, pero lo que pasa es que no estuvo fulano. No, a Mengano que le fue una mala tarde. Todo lo contrario. Mientras que lo positivo que dejó el equipo, que son los primeros 20 minutos, después uno ve, perfecto, pero en el segundo tiempo, y después las pelotas paradas. Más con Olimpia y dirá, no, pero aquella vez estuvo Lucas Sanabria en el primer palo. Esta vez ya estuvieron gente de oficio. Olimpia tuvo, ponerle que 3, 4 pelotas paradas y no podían superar al primer hombre de Ameliano. O sea, Olimpia desperdicia bastante. Bruera tuvo el mismo nivel de juego en los dos encuentros. La diferencia es que en la última, en la última no tuvo la pelota parada salvadora. De paso, Juan Gabriel Benítez se equivoca al no darle ese tiro libre a Olimpia. ¿Por qué? Porque Paredes le comete tackle al chico Romero, que entró bien, y faltaban ponerle que 20 segundos. ¿Pero sabes por qué Juan Gabriel no le dio? Porque seguramente tenía el cargo de conciencia con lo que hizo con el tema de la compensación. Porque si no ya iba a quedar fuerte. Pero reglamentariamente ese tiro libre debió haber dejado. Vuelvo nomás a lo de Bruera. Fíjate que en los dos partidos Aguirre lo mete faltando media hora más o menos. Entiende que el 9 va a ser Montenegro y que quiere jugar con dos extremos, que la vez pasada fueron Cardoso y Fernández. Fernández arrancó bien, pero después otra vez entre pifia y lo que ha sido imprecisión. Por eso preocupa, porque si fuese a la inversa, no, de mitad de cancha para arriba, este equipo garantiza, te va a generar situaciones. No, no es el caso. Fue eventual lo de Encarnación, que puede significar el inicio de algo, como también puede ser, no, ahora voy a cambiar. Pero en la defensa es algo que es de forma continuada. Yo creo que por allí pasa el tema de la preocupación, más que una cuestión de números, porque quieras o no. O sea, contra Ameliano, si vamos a la cuestión de los rivales directos, Cerro empató en la Nueva Olla contra este equipo. Guaraní empató de local contra este equipo. O sea, no era un hueso fácil de roer. Pero
Lo que pasa es que futbolísticamente el propio hincha dice, mira que a Libertad le ganamos con una pelota, la última del encuentro, contra un equipo que había quedado con 10. ¿Y qué generó Olimpia? Contra Ameliano. ¿Qué generó Olimpia luego de que el rival también quedara con 10 en el segundo tiempo? Esa es la parte preocupante, por lo que significa que lo bueno fue eventual y lo malo fue endémico. En la Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Bueno, Federico, tenés la palabra. Bueno, no agrega mucho a los compañeros, verdad que fueron muy explícitos y coincidiendo todos hacia el mismo sector. Lo de Richard, cuando él mismo pide disculpas, Richard no suele pedir disculpas después de la falta, porque no está muy acostumbrado a este tema. Cuando él pide disculpas ya se da cuenta que cometió un acto fuerte en cuanto a lo físico, no protesta por la expulsión, es responsabilidad de él. Porque hay 2 partidos, ¿verdad? El de los 20 minutos o 23 minutos cuando lo pulsan a Richard. Olimpia a mí me sorprendió lo de Quintana, lo de Fernández. Fernández no estaba en mi equipo, tampoco Quintana. El equipo que hicimos todos aquí, creo que en la mayoría no estaban. Y Brian jugando de 9-9 y Cardoso como puntero derecho como antes. Y Salazar cruzando la mitad de la cancha. Era un equipo dinámico, con mucha llegada, realmente que merecía el gol. Montenegro, y después de eso, perdón porque sí. si no, para que no pase perdón, te agarro nomás un ¿qué pasa con él? Asterisco. No sería grave la lesión, Qué pero bueno. Johnny lo va a ampliar otra cosa. A mí me acaban de decir formalmente que sería otra cosa, pero estoy averiguando. Pero lo de Brian fue grave lo que te... No, acá, pero me lo dice una persona que lo conoce a Brian de otro lado y no de Olimpia. O sea, no ha llegado, ¿verdad? De eso que siempre tenemos. Pero hay que averiguar. Pero llamémosle a Johnny. Llegaría para el viernes. Sí. Olimpia ya juega el viernes, contra Guaraní. Contra Guaraní, exacto. Ameliano quiere jugar contra Cerro en la cancha de 12 de octubre. ¿Cómo eso es? ¿Cuándo Y ese es el partido de la primera fecha de la segunda rueda. Recuerdo porque Cerro Ameliano fue el partido de la cancha de 12 de octubre. Pero llamémosle al presidente, me extraña. ¿Qué le pasa a Héctor Melgarejo? ¿Qué pasa, Héctor? Tenés que se juega bien. O quiere ir a una cancha fea. No, ¿cómo que cancha fea? No, y por eso le estoy diciendo. Dani, por eso le estoy diciendo, tiene gente que juega bien al fútbol, digo. ¿En qué estado está la cancha 12? ¿Quién sabe? No. Y si el año pasado estaba mal y ahora está en tercera y debiéndola a todo el mundo, mucho menos va a tener plata para invertir en... Bueno, eso es lo que yo no me acuerdo dónde estábamos. Vos estás hablando de Olimpia, de Montenegro, de cómo juega Tucu Salazar. No, 23 minutos un partido, bien Olimpia. Pidió perdón. 23 minutos un partido, bien Olimpia, sí, bueno. Me preocupa Olimpia, sí preocupa, porque la dirigencia ha pedido un salto de calidad, entre comillas, a sacar a un técnico que no trabajaba con muchas variantes, pensando en la fase de grupo de Copa Libertadores, ¿verdad? Yo con esta defensa salgo a jugar Copa y, no sé, lleno de volantes, hago una línea ahí de 5, porque los rendimientos individuales son el problema, no el sistema. Pasaron todos ya. Ya hablamos que con Antolín se recupera mucha personalidad, te empuja al equipo, pero hay que ver la continuidad que pueda tener y el resto no está bajo amarra. Me parece lo que recordaba Dani, que
hasta Aguirre sí seguía. Que no se le ocurra al presidente llevar a Itagua al partido. No, antes ¿por de terminar. qué? Y porque Acá ya tiene me un están equipo, informando. tiene un equipo que juega bien al Se jugó la fútbol. promoción para la intermedia y estaba bien en el campo de juego. Cuidado, espera. Pero ese es el propio Héctor. No, tranquilo. No. Interliga se jugó. No, para terminar, una cosita y después ya termino. El tema de... A la pucha se me fue otra vez. Métele. Bueno, está bien. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Bien, Bruno, bien. Antes de hablar ya me están atendiendo ahí, ¿eh? No, acá Federico te está... No. Que no se sabe que te digo al aire. El programa el programa más escuchado del mediodía, no lo digo yo, lo dice Ibope, febrero, enero, diciembre del año pasado, Herea. Presidente, ¿sabe qué acaba de decir Federico? Arias. Que no se te ocurra, presidente Melgarejo, llevarle a Cerro a la cancha de 12 de octubre, dijo. Pero claro, ¿cómo le mete una pelota al ras del piso a Sarkis? Un carrilero de la Gran 7, el Biovera peleando por el otro extremo. No, tiene gente que juega bien al fútbol. Está bien que la pelota parada le dio resultado, pero si la pelota parada en 2 cabezazos como hicieron uno de los goles no pica bien, García a veces se complica. Hugo Benítez, un defensor técnico, no le tiene que picar mal la pelota. Por eso me parece que lo bueno que está mostrando a Meliano, otra alternativa debe haber. ¿Es así, Héctor? ¿Vale, Itagua? Sí. No, o sea, habíamos hablado en la asamblea última con la gente de 12, con el delegado, y bueno, ante la imposibilidad de usar el estadio de Sol de América, hoy me comuniqué con él y le comenté le consulté si es que su estadio estaba habilitado o si iban a solicitar la habilitación del mismo para tener opciones para jugar de local, ¿verdad? ¿Esa qué fecha es? Lo mismo hice hace 25 días atrás más o menos con alguien que me llamó a consultar el Deportivo Capiatá y le dije que con 1000 gustos sí que estaba habilitado, ¿verdad? Pero ya no depende de nosotros, depende de que ellos soliciten la inspección de cancha. Y si es que pasan las pruebas, bueno, es un escenario que ganamos más, ¿eh? Sí, ¿ese para el tercer domingo de abril o para cuándo es? ¿Cuál? La que reservaste la cancha de 12 de octubre. No reservé, consulté si es que estaba habilitado o no, y me dijeron que no, y que iban a solicitar la inspección de cancha para ver. Hablé con el delegado Gilberto Martínez. Eso es, Héctor, porque al interior no lo llevas a Cerro. No, lo que pasa es que es fecha entre semanas, es adelanto la fecha 12, es miércoles, y son dos cuestiones ahí a la hora de programar el partido. Uno, que como les comenté, que es miércoles, fecha de adelanto, y el siguiente es que hay que ver cómo cae Cerro con su participación en Copa Libertadores, el torneo de hoy. Vamos a ver si es que va a poder jugar esta semana o queda postergado, ¿no? Bueno, entonces una posibilidad lo de 12 de octubre. Oye, ya quiero retroceder después de lo que me dijo. No te vayas a milanarse, amigo. No, justo esto, el Guerrero es mi batalla. ¿Pero cuándo la fecha entre semanas? ¿Después de Semana Santa? Fecha 12. Es el 13 de abril. Claro, después de Semana Santa, exactamente. Héctor, ¿y el predio, creo que en Villeta estaban trabajando para cuándo? Hoy jugamos en reserva contra Olimpia y me fui a mirar el partido Ameliano Olimpia en reserva en el campo de juego de Ameliano en la ciudad de Villeta. ¿Pero qué ya tiene el predio, aparte de la cancha? El predio tiene vestuario sexado, tiene para árbitros, sala médica, prensa, o sea, todo lo que tenga que ver con obra. Falta gradería, tienen para 1000 personas más o menos, faltaría ampliar las graderías, cabina de prensa, torres bar, lumínica. Y mejorar los accesos en horas viales por ambos lados. ¿Van a recurrir a la segunda tarjeta amarilla de Franco Ortellado, presidente? Si el departamento de árbitros en su informe determina que fue un error el cometido por el señor Benítez, vamos a recurrir como ya lo hicimos con Alfonso. Clarísimo. Gracias, presidente. Fuerza, no retroceda ni un centímetro. Gracias por atendernos, presidente. No, por favor, a las órdenes, cuando gusten. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente Emiliano. A la vuelta de Edgar, 5 menciones, yo voy a dar mi explicación sobre el caso de Richard Ortiz. Y adelanto ya que voy a ser abogado en el inicio del juicio y después me retiro.
¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oye, botifarritas, besitos con y picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos oye para todos los gustos, son riquísimos. Productos oye, el gusto es nuestro. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol. Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Bueno, yo voy a salir en defensa de Richard Ortiz. ¿En qué sentido? Pues yo veo la imagen, y qué pasa en la imagen si ustedes se fijan bien. Hoy tenemos peligro de gol a las 9 de la noche. Vamos a estar entre la Copa Libertadores, sorteo, transmisión del partido Paraguay, Chile. Si ustedes se fijan bien en la imagen, fue bien expulsado el jugador, no voy a discutir eso. Pero hay atenuantes en el caso de Richard Ortiz. Si vos te fijas bien en la imagen, él va queriendo llegar a la pelota, ¿verdad? Pero el jugador de Emiliano es mucho más rápido y cuando intenta llegar a la pelota, ya el pie del jugador ya estaba en la posición de la pelota. ¿Se entiende para bien lo que estoy diciendo? O sea, no es que él le quiso adrede dar esa patada o ese, ¿cómo le llaman en guaraní? Yurú, ¿cómo voy es? Voy yurú. O yacaré. Yacaré yurú le dicen, ¿verdad? Ese la boca del cocodrilo, ¿verdad? Que te hace una plancha, ¿verdad? Pero él, si ustedes también se fijan, Richard es típica esa su jugada, que él tranca de esa manera, pero es con la pelota que él hace eso. Sí. Lo que pasa es que no llegó a la pelota, llega tarde. Por eso que él se percata cuando él, porque con la zurda le pisa, él se dio cuenta que llegó mal y levanta la pierna izquierda y queda rebotando como un resorte así con la pierna derecha como diciendo, mira lo que hice. Y después automáticamente pide disculpas con él. Fíjense en la imagen, levanta la mano derecha diciendo, perdón, no, yo me equivoqué acá, llegué perdón. Tarde. Sí, llegué tarde. Pero, o sea, y hablan bien de un jugador, ¿verdad? Por eso, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no fue bien expulsado, fue bien expulsado. Pero si yo soy abogado, yo voy a decir, no, pero espera, esto, a destiempo, pide disculpas, se saca la capitanía automáticamente, entonces se va, se retira, y es más, no pero, protesta, no dice absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver eso con la irresponsabilidad en cancha? Señor abogado. Bueno, yo ya no me hago cargo de tu pensamiento. Ser humano no, le pregunto, porque acá no hay un juicio contra la buena o mala intención del jugador de querer dañar. Pero yo no te, yo saco lo segundo ya es la intención. Yo te estoy diciendo que él va a la dividida y es muy fácil sentado acá con aire acondicionado, pero él va a todas las divididas siempre. Richard tiene esa característica. Con ese criterio, Alfio también no fue irresponsable, porque él también quiere darle un pelotazo, pero llegó tan tarde que justamente le da a Richard Ortiz. Es su ADN, Dani. Sí, ya sé. Por eso que con más razón, un tipo de 1000 batallas. Esa jugada no meritaba. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que él pues no mide como vos que estás acá? Disculpame, yo te lo voy a tener que decir. Pero vos sentado acá con aire, con wifi. Me encanta ese criterio porque sabes que vamos a estar todos muteados. Ahorita me vamos de partido Paraguay-Chile. Hagamos silencio porque
estamos todos en un lugar climatizado y no en el calor de Santiago donde los jugadores... No, y eso es por otro lado. No, pero es así. Es que él va a todas las divididas siempre. Él así juega, Dani. Si él no juega así, no es Richard Ortiz. Hay muchas donde, especialmente jugadores que cuando se percatan que no van a llegar, no ponen pero el en pie. una fracción de segundo. Y sí, pues, no, y Dani. vas a reclamar a jugadores que Richard es jugador de selección. O sea, entonces, hasta sabes que si terminaban amarilla, te iba a decir, mira un poco qué irresponsable se condiciona. Por eso vuelvo nomás. Todo bien con ese alegato. El árbitro le pulsó bien. Yo no estoy discutiendo eso. Acá estamos discutiendo la responsabilidad o irresponsabilidad. Y no es irresponsable porque él siempre así juega. Así es. Sí. O sea, cuando vos sos irresponsable, cuando vos vos siempre fuiste una persona, no quiero poner ejemplo, pero no, puedo agarrarte el ejemplo que acabo de darte de Alfio. O sea, Alfio no es un tipo que va a ir a chutar fuerte en una función de defensiva. Y perdió la cabeza porque Tito le había comido el cerebro en la jugada anterior y se descargó contra Richard. O sea, ahí sí tener lo que vos decías. Yo voy a un contraargumento. O sea, es un patrón, lo que te quiero decir es un patrón, es una conducta permanente. No es que él sale de... No. Para mí no es como vos decís, no... Perdió la cabeza. Él no perdió la cabeza. Richard juega así, ya sé, pero vos comparás con eso, pues. No, Bruno, te estoy dando para vos el ejemplo de que Alfio es un tipo que, como vos decís, él no tiene ese tipo de arrebatos, pero tuvo porque perdió la cabeza. Ahora entiendo. Claro, ahora sí, y lo de Richard es al revés, para mi postura, para decirte que justamente al ser un tipo de 1000 batallas, él va muchas veces, pero no es que él va todas. Más porque en este tramo hay pelotas a las cuales Richard no llega. Ahí me quiero meter si me abren la puerta, por favor. El tema de Richard, él sabe que no llega más a esa pelota tan rápido, porque es cierto que fue su patrón de juego en las buenas y en las malas. Uno se mira la pelota, recupera, levanta a la gente, ahí usted lo la mano aérea. Pero también es cierto, estar en la selección. También es cierto, venía muy bien. También es cierto que el sábado cuando estábamos en la transmisión todos dijimos, mira, se animó a pulsarlo. Porque vimos muchas llegadas ya de Richard así, que el árbitro le pone amarilla. Y es más, le sumo que Richard tiene tanta cancha, que a veces comete una falta y se enoja porque le cobran. Claro. Y termina al árbitro. Para atenuar un poco el impacto. Dolorido, claro. Para atenuar el impacto. Y agarró y abrió los brazos y dijo, sí, soy culpable. Por eso me parece, porque cambia el partido, ¿verdad? O sea, si era 20 segundo tiempo, como estaba diciendo, con Olimpia contra las cuerdas... Pero Olimpia era superior. Pero Federico, y Richard, yo quiero que vos me entiendas. Bruno, vos tenés que darte cuenta. Vos tenés que darte cuenta cuando llegó tarde el tipo. No, ya sé. Y bueno, pero él está llegando tarde mucho. Por eso a veces se deslinda ya de la posibilidad de marcar. Antes Richard barría mucho. ¿Vos te acuerdas de barría mucho? Barrer es tirarse a los pies, ganaba la pelota. Ahora no lo hace porque sabe que está llegando tarde. Él no se recuperó físicamente y sabe. Por eso me extraña que esa pelota que era en la media cancha, que podía ser una contra, pero tampoco tan eficiente a Mediano para pensar que podía terminar medio gol, ¿verdad? Fue mal y le dio mal. Y él es el primero que tiene que saber a qué pelota llegar, a qué pelota ir. Porque si no va a terminar, imagínense, en el concierto del fútbol internacional. Porque no se va a la selección, pero Richard va a ser fijo seguramente en la Copa Libertadores. Y ese tipo de acciones no puede hacer porque él está llegando tarde, por una cuestión física. Está mal físicamente. Bueno, vamos, 5 audios WhatsApp. Vamos a probar cómo está esto, que no esté muy caliente. Bueno, está bien, no importa. Acá siempre pasamos todo. Dale, vamos. Hola Bruno, hola equipo. Yo pienso que el fútbol va a mejorar el día que los jueces sean imparciales y no tengan en cuenta el nombre y apellido del jugador ni el nombre del club. Hay jugadores teatreros, ya sabe con cuál árbitro tirarse y con cuál árbitro no tirarse. Entonces siempre lleva la de perder los jugadores que no tienen nombre ni apellido y que son de clubes chicos. Chum, anda a jugar pádel, será. El estilo del fútbol paraguayo, la raza guaraní siempre jugó así. Por eso que hoy en día el fútbol paraguayo está perdido, porque ya no juega como antes. Buenas tardes, excelente el programa, muchachos. Diría Ricardo Arjona, con un Padre Nuestro el asesino no revive a su muerto. O sea que él entró mal, pidió disculpas,
es un irresponsable, es malintencionado, no quita eso. Uno es irresponsable cuando no cumple la responsabilidad. Y su responsabilidad es mantenerle a su equipo con 11. Claro que fue irresponsable. Con todo respeto, de macanada, esto le gato Bruno. Siempre jugó así. Parece esa señora que mi hijo siempre nomás lo robó. No. Este me trancó mal, o sea, no, yo no dije, no. Tú alegato, o sea, me desprestigia como abogado, o sea, no. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En dubio, caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Chun, ni te vi trapo no chutama. Bruno, y cuando le digo a dicha situación, recurre pues a la violencia porque ya no alcanza. Él le dio ahora una tortura, una carreta delante de los chiquitos que vuelan, ¿verdad? Y pues ganan bajo, ese es un mal tema. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año, con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapa dura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Avon, la aventura de crecer. Seguí a @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, calidad que une generaciones. Bruno legalmente hay que dejarle de lado ya a Richard Ortiz. Bruno, o sea, la vez pasada justo te estaba diciendo, la tipo, o sea, yo no y mamá de esa, y yo no sé qué pecado tiene este Ramón Martínez, se le trajo, ni en el banco siquiera alguna vez no se lo lleva, y por qué no le hacen jugar. Estamos llegando ya a los partidos internacionales, más de Pico Chocota Richard Ortiz, más de... Ya no tienen más posibilidad de atajarle a nada, ni colectivo, no yo como... Bruno, jugar con Richard es jugar con un Padre Nuestro o un por Dios, porque te puede hacer una jugada y decir, por Dios, qué buen jugador, o te hace una cagada como esta y decir, por Dios, ¿cómo pudo hacer esto? Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Buenas tardes. No, lo de Richard es indefendible, pero es indefendible desde el punto de que el tipo está lento luego ya desde hace rato. Y se da cuenta... dentro de todo se da cuenta ahí dentro de la cancha, pero no se da cuenta para aceptar que no puede ser titular y hablar bien con los técnicos. Porque si sigue jugando es porque anteriormente con Cáceres, por el tema del club de los amigos, nomás le tuvieron que hacer luego ese espacio en la final donde no hizo nada. Y hasta la altura del campeonato no podemos nosotros por tener un jugador en la cancha por 2 o 3 pases que dé bien. No. Ya tienen que entrar los jugadores que están enteros. ATR, con Flow podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Avon, la aventura de crecer. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. No vaya nada más que defender lo que no se puede defender. Entró mal luego el tipo, siempre juega mal, él es así. Siempre es así. Sencillo con las cosas, hermano.
Bruno, pues Ariel comentarita se morenera especial hacer los partidos o perder nacional y jugador o cerro dominar o ganar el partido. Ya aspiró ya. Pero los primeros momentos nacional topa al COVID, no sé, ni un rato. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya, Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Bruno, también quiero saber el tema de Otálvaro, qué pasó de él, si va a poder, si está en condiciones para jugar, porque tiene que jugar en el medio campo para tirar en los centros a Bruera. La pasión por el fútbol es lo último que se pierde y una copa de vino lo primero que se pide. Acompaña tu pasión por el fútbol con Vino 900 en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. No, Bruno, Richard ya no me ve más la tiempo completo, técnico apenas me hago o creas o recibí una tarjeta amarilla mande con va veango me entiende más último tiempo último minuto para potar qué bárbaro, Richard, ya me en cuenta de mi posibilidad o mi otro jugador ahí de tu llama donde. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general. Con precios de calificación 5 felicitado en Luque y Aregua. El Cacique sí te conviene muy pronto en Itauguá. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Buenas tardes, Bruno. Soy Juan Ramírez, soy futbolista, pues ahí. Y es dame apenas la pelota jaubi. Mariquita me meja. El ñandú, berricha, tío, me hago jatán, pues en la cancha de upean de los cuaja, ñande comentarita, pues ahí. Y señorita Tereí, más y bajabe. Ya jugana la full, más ya de mi estilo alemán. Ope, ñande a ver, ñande peyuja ya socorro más ayuda. Upera ñande juego, coñe lección barei, cangüe un güey. Se Juan Ramírez, güey, pida ayuda por Gracias, señor. Sacame esta parte, lo de los comentaristas, muy fuerte este señor, muy... Son todos señoritas, esa frase nomás. Bueno, tenemos Copa Libertadores hoy. ¿El sorteo a qué hora aproximadamente va a ser? Todo arranca a las 19. A las 20 aproximadamente se anuncia el sorteo. Porque son dos homenajes, uno independiente. Yo creo que el sorteo a las 19, ¿eh? El de Argentina a las 5 de la tarde. Ya es antes. Sí. Eso va a ser ceremonia totalmente aparte. O sea, 5 a 6 de la tarde de Argentina. Eso culmina. Y después se viene el sorteo, el homenaje independiente, Copa Libertadores y compañía. Pero se arranca con la Sudamericana siempre, ¿verdad? Sí. Siempre la Sudamericana, sí. Ahí van a conocer sus rivales guaraní, ¿te acuerdas? Sí, es lo que siguen en Sudamericana. Sí. Porque viste que tenemos 20-30 el partido de Paraguay y Chile. Entonces más o menos va justo en ese horario va a coincidir. Más o menos, sí. Se habla al comienzo 19 horas, pero sabemos que con las ceremonias y compañía eso va a posiblemente llegar a las 20 horas. Bueno, lo vamos a escuchar a Zapag en un momento. Hacemos el repaso del campeonato. Ganó Resistencia 1-0. Sí, le ganó a Trinidense. A Trinidense. Sí, a Trinidense. Tacuarembó sigue muy mal. Perdió con Luqueño 2-0. Luqueño despegó. Guaraní estaba ganando, le volvieron a empatar. Qué lindo gol metió Federico Santander. Sí. Ese típico gol de él le gira, le pega a derecha y le sorprende a la defensa, al arquero, a sus propios compañeros. Pero ha perdido 4 puntos muy importantes Guaraní. 4 digo porque fueron 2 empates. Bueno, ya vamos a ver lo del campeonato. Tenemos pendiente lo de Juan José Zapag. $15 millones, la deuda Cerro a Zapag. 35 millones serían ya montos como IPS, deudas varias, bancos, todo. Se pagó hasta febrero. Casi al día están los jugadores. Sí.
Vamos a escucharlo a Juan José Zapá, pero Aguirre hablaba, el técnico, después del partido, y habló de algo muy importante que lanzó y anticipó Wilson González, nuestro compañero, que lo de Derly González parecería ser no tan grave como se pensó y que le van a seguir practicando más estudios, pero Aguirre ya habló de este tema, o sea, confirmó lo que el compañero venía manejando y lo contábamos acá al aire, que lo de Derly sería más o menos para 3 meses si es que se confirma la buena noticia, ¿verdad? Sobre todo que se descartó, por ahora al menos no se encontró problemas o rotura en lo que tiene que ver con los ligamentos, que es la parte fundamental de esta lesión de Derly. Diego Aguirre, técnico del Olimpia. Controlando, hicimos el gol, perdimos algún otro y después las cosas cambiaron cuando recibimos el gol en una situación de juego desafortunada. Después tuvimos la expulsión de Richard, que también nos trastocó la forma de jugar, y bueno, después lo intentamos, los muchachos se esforzaron mucho, pusieron muy buena actitud, pero bueno, no pudimos concretar el gol del triunfo, que es lo que vinimos a buscar, y nos vamos con un empate que nos duele. Encarando y viendo los partidos, me imagino esa ocupación que va a tener, porque a Olimpia le están llegando pocas veces y le están convirtiendo. Me imagino eso es lo que le va a ocupar en el transcurso de esta semana, tratar de corregir esos dolores, porque Olimpia es un equipo grande y cada vez que le llegan aparentemente le están convirtiendo, profe. Sí, tenemos que trabajar en todos los aspectos y bueno, y ser más sólidos. No solamente a la hora de defender, sino también a la hora de atacar. Tenemos que intentar hacer una buena semana, ganar el próximo partido. También viene la Libertadores y estamos pensando también en eso, así que bueno, a trabajar y a mejorar, y bueno, creo que hicimos cosas buenas, pero tenemos que corregir y seguir hacia adelante. ¿Le parece que el equipo, el plantel en este caso, ya superó el golpe fuerte que sintió tras la lesión de Derly? ¿Y esa propuesta de 3 volantes, de extremos, de un centro delantero, puede sostener en el transcurso del campeonato? Sí, a ver, lo de Derly, obviamente que lo sentimos y es algo lógico por lo que él significa para el equipo como jugador y como líder y como persona. Pero bueno, no tenemos que buscar eso como excusa. También faltó Alejandro Silva, Olveira, pero no es eso. Nosotros creo que comenzamos muy bien y teníamos que haber sostenido esos primeros minutos que fueron buenos y no supimos hacerlo. Continuando con lo de Derlis, recibió el informe del resultado de la resonancia de hoy y consultarte, por un lado, lo de Antonio Alcaraz, que con sus 40 años volvió a jugar un partido realmente bueno, y también lo de Manu Romero, que ingresó bastante bien también en el segundo tiempo. Sí, lo de Derlis hay que tomarlo con cautela. Aparentemente hay noticias positivas dentro de la gravedad de la lesión, pero de todas formas hay que esperar unos días para tener un diagnóstico más definitivo. Después Antolín cumplió muy bien, Manu Romero entró de buena forma, también Paiva. Buscamos variantes, buscamos alternativas y no encontramos los caminos para poder ganar, a pesar de mover bastante al equipo y buscar diferentes variantes. También hay que darle el mérito al equipo rival que tiene una forma de juego muy definida y saben lo que hace dentro del campo, y eso creo que es algo bueno.
Continuando con lo de Derrick, perdón, Visita, ¿cuántos meses sería finalmente con lo positivo, digamos, 3 a 4 meses, o vamos a tener que esperar igual al informe que está mencionando? Y en cuanto al juego de hoy, de menos a más podemos decir que va a Olimpia, o de vuelta hoy no podemos catalogar en un 100% por todo lo ocurrido, la expulsión de Richard, cómo se dio el partido, o cómo lo ve usted dentro de su trabajo en estos pocos días. Bueno, lo de Derlis, como dije, hay que esperar unos días porque va a haber un estudio más en profundidad como para realmente tener certezas. Aparentemente podrían ser buenas noticias, pero dije hay que tomarlo con cautela porque hay que esperar el resultado definitivo que va a ser en unos días. Después, el equipo, a ver, en los pocos días que llevo, para mí ha mostrado cosas buenas y cosas que me hacen ilusionar, pero también es verdad que tenemos que mejorar en algunos aspectos. Hay que seguir trabajando, hay que meterle y bueno, pensar en ganar el próximo partido y mirar para adelante porque vienen compromisos muy importantes. Profe, algunas preguntitas. ¿Es preocupante lo de Brian Montenegro? ¿Cómo está evolucionando? No lo sé, porque no vine rápido a la conferencia y no tuve la posibilidad de hablar con el médico, no lo sé. ¿Y cómo está la evolución de Alejandro Silva y de Gastón Olvera, que va a salir el miércoles de Corea, llega el jueves? ¿Se lo va a tener en cuenta para el partido ante Guaraní? Gastón, vamos a esperar a ver cómo llega, a hablar con él, y es una decisión a tomar, no hay nada definido. Y Alejandro Silva, bueno, está con ese tema del virus por el mosquito y no tengo un diagnóstico tampoco porque a veces está mejor, pero después ha tenido alguna recaída y no tenemos claro si va a estar para el partido o no. Profe Diego, en el 11 con este cambio de formato, ¿le gustó por momentos? Porque se vio un movimiento totalmente diferente, un cambio de sistema que hace mucho no se veía en Olimpia. Sí, me gustó mucho, sí, la verdad que sí. El comienzo fue excelente. Después se trastocó todo con el gol y la expulsión, entonces ahí ya hubo que hacer otra cosa, hubo que hacer otro planteamiento, una variante táctica, variante de sistema. Entonces no me da para sacar demasiadas conclusiones. Hay que ver con el correr de los entrenamientos, de los partidos y bueno, el equipo puede jugar de una forma o de otra de acuerdo a los jugadores que tengamos disponibles. Esto lo vamos a ir viendo día a día. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capital Andrés Isfrani, Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos o disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Mucho tráfico sobre la avenida Colón desde Mandubirá hasta Igatimí.
¿Tenés ganas de tomar un café con mixto? Entonces quédate en tu Petrobras favorita y date una pausa. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Pero, perdón, yo pregunto, ¿eso está en el texto o vos nomás dijiste lo del mixto? Con la producción hicimos. No, está bien. Pero hemos decorado, hemos dado más envoltorio a la presentación. No. Por eso me llama. ¿Cómo dijiste? Toma tu café con... Te repito. ¿Tenés ganas de un café con mixto? Entonces quédate en tu Petrobras favorita y date una pausa. ¿Y con quién hice un texto inimaginable? ¿Qué hacemos, Wilson? Son unos genios comerciales. Hacete una pausa. Wilson, dedicate, hermano, a lo tuyo. No pasa que lindo está. Te digo, no, en serio. Vos sabés que las estaciones de servicio, por el horario que no entra el mito, eso y la estación, no. Ahora estamos bajo ya. Pasa por vos que tiene muy rico, muy rico sándwich tiene. Muy rico sándwich tienen los servicios. Sí, no te hacen. Justo te iba a decir, horario con sándwich. Claro, café con pito a las 8 de la mañana. Oye, horario. Pero linda está la idea. Linda la intención, lindo el texto. Desmontar una muy buena publicidad ustedes. O intentar en todo caso, ¿verdad? No, pero bien. La creatividad. Que piensen, hermano, el horario a la noche que no... Dale un poco más de matiz, agregarle algo tan seco. Vimos hablar de tanta rotativa. Sí, se nota. Petrobras, papá, va a agradecer esto. Claro, aparte con el énfasis que puso está... Sí, no, bien. Todo resonante, bien. Quiero escuchar esa charla con Wilson, ¿verdad? Che, Wilson, y se rasca la cabeza los dos. ¿Qué vamos a hacer para impulsar más este tema? Y así meterle un nita con café. Si eso fue los perros. Yo no calculaba que era mediodía. Eso no me fallaron. Son unos reverendos. No, menos mal, ¿sabes qué? Wilson no es el presidente chino y Ariel Biden o que sea. Pues dice, bueno, vamos a decidir, vamos a tirar una bomba. Se equivocan de país o que sea. No, es pobrecito, no, ya está. Mira que hay gente que no va a tener problema en irse a sentarse ahí, estar tranquilo, comer el mixto, tomar el café. No, pero muy bien. Hay gente que come más tarde, hay gente que ya tiene hambre. Cierto, no. Con 33. Hay gente que, por ejemplo, hasta ahora, porque almuerza, por ejemplo, a las 11. Ya, y tiene otra vez hambre, y está bien, come el mixto. Pero yo te voy a decir cuál es el purete de las estaciones de servicio. El que nos falla. El Super Pancho, sí señor. Super Pancho es mortal. Aniquen acá. Y hacen el combo con la gaseosa. Espectacular. Con la coca. No, hace poco disfrutamos, Ariel. Acá cerquita. Chile. Sí. Hace poco. No, a mí me pasó una vez, comí por 3 Super Pancho después de una borrachera. Casi me morí, ya no pude dormir. En serio te digo. Lo que pasa es que hubo una época que eso era lo único que había. Ketchup, mayonesa. Hasta la papa frita esa chiquita le ponen. Le puse ese, era una cosa. Y vos sabés lo que es comer 3 Super Pancho. Pero ahora hay mucha más variedad. Es rica, es rico realmente. Sí. Y la perrada, mucho ese Salvatore, ¿te será? Pues no, es barato tampoco. O sea, no, pues está dentro de un precio. Sí. No, está dentro de un precio razonable. Pues vos querés gratirola, no se puede. ¿Qué hace canje por Pancho ahora con Petrobras? No. Bueno, vamos a la noticia del día, hermano. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, para mí la noticia del día es la presencia de Messi en Paraguay. De los campeones del mundo, ¿verdad, muchachos? Hay muchísimas criaturas que preguntan y que quieren estar ahí, gente. Gerardo no va a entrar a la Conmebol. Y hay que estar atentos y... O sea que ayer vi muchos grupos de jóvenes en los shopping, de jóvenes argentinos, medio formoseños, chaqueños. No me extrañaría que hagan tipo un banderazo por allí. Sí, yo creo que sí, porque hay muchísima gente. Por el cual han estado, ¿verdad? Mucha gente pregunta sobre todo el trayecto, qué es lo que va a hacer Argentina al llegar. Pero ¿sabés qué nos dijeron? Es aeropuerto
directo a la Conmebol, de la Conmebol al aeropuerto. Ya un operativo de seguridad. Y todo va a ser al final del hotel. No. Va a ser breve todo esto, porque van a ir directo la premiación, homenaje y ya vuelven. Totalmente sí, porque esta noche tienen que apartados. estar en Santiago del Estero de vuelta, donde mañana juegan el último amistoso. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Recordando que la selección paraguaya enfrenta hoy a Chile 20-30 horas en el Estadio Monumental de Santiago. Arbitraje de Flavio Souza. En el VAR estará Rodolfo Toschi. Arbitraje brasileño para este partido. El equipo que anuncia Berizzo, el técnico local, con Claudio Bravo en el arco, Guillermo Soto, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo en defensa. Gary Medel, Víctor Méndez, Arturo Vidal y Marcelino Núñez en el mediocampo. Arriba Alexis Sánchez y Ben Brereton, el equipo de Chile. Ya que estamos, anunciamos el equipo de Paraguay, que irá con Anthony Silva, la presencia de Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Matías Villasanti, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Rojas, Gabriel Ábalos y Julio Enciso. Fecha FIFA para Paraguay-Chile esta noche 20-30 horas. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y QF y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Juan José Zapac, presidente de Cerro, habló después de la asamblea. Comisario Richard Rodas, jefe de Prevención y Seguridad del Área Central. ¿Cómo está, comisario? Buenas tardes. Bien, gracias. Un placer a usted y su audiencia. Comisario, brevemente te pregunto, ¿cómo va a ser el tema de la seguridad de la llegada de Argentina acá a Paraguay? Perdón, te oigo bajito, estoy bajo... Si me puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, ¿cómo va a ser el operativo de seguridad para la llegada de Argentina acá a Paraguay, a nuestro país? Bueno, tenemos un dispositivo de seguridad de la Conmebol con distintas actividades, entre ellas eso que vos mencionás. Eso ya se inició la semana pasada con las visitas in situ en el lugar del evento y también con todo lo que hace a la llegada de las comitivas y extranjeros. Es decir, que ya se estaba haciendo un operativo previo. Hoy se está concretando con la dotación completa a los efectos de que esto sea una fiesta. Y se confirma, comisario, que del aeropuerto ellos directamente van a la Conmebol y de la Conmebol al aeropuerto, o sea, todo va a ser muy rápido, ¿verdad? Y tenemos entendido que sí, las primeras diligencias y cobertura indican que eso es lo que se prevé, a no ser que la Conmebol tenga alguna actividad intramuros, ¿verdad? Bueno, gracias, comisario, por atendernos, muy amable. Igual, gracias a ustedes y a su audiencia, que tengan buen día. Éxito, comisario Rodas, gracias, muy amable. Gracias. Jefe de Prevención y Seguridad del Área Central. Juan José Zapac, 15 millones la deuda de Cerro con él, varios en total. Cerro debe 35 millones de dólares. Sí, Federico. No, antes de respecto, creo que Frank se llama, que me escribía en una de las redes, me decía que también hubo mucha presencia de estos jóvenes que se daban por el tema del pádel.
hubo un torneo de pádel que fue espectacular. El Mundial de Pádel espectacular, fue la verdad que la infraestructura, la visual que vos tenías, las luces, la cantidad de gente, sensacional realmente, ¿eh? Se jugó en el SND y terminó ayer el torneo, mucha gente también, por eso lo que me acota y gracias. Muy buena, realmente un momento muy grato, un equipo que llena de satisfacciones. Tenemos un invicto importante, pero no fundamental, vamos a decir. Sí tenemos un equipo que ha crecido mucho, que juega verticalmente, triangula más, tiene una mejor seguridad en defensa. Dentro de los problemas de los puntos perdidos, con los cambios de arqueros, ya estamos superando, volvió Jam, espero que los arqueros 2 y 3 también lleguen a un mejor nivel. Pero en líneas generales todos vemos un Cerro Porteño diferente, que en poco tiempo se afianza como candidato en esta apertura y también va a llegar a Copa Libertadores, como dije, ganar los 4 partidos previos a la fase de grupos, ganamos los 4 partidos de la pre-Libertadores y el ida y vuelta, los 4 partidos, es meritorio, no fue fácil, tampoco fue holgado, pero se ganó. Quiere decir que este equipo tiene una mística diferente, aprendió seguramente de los errores y bueno, hoy tenemos mejores perspectivas, que seguramente faltan muchas cosas, pero el técnico ha encontrado la forma de que este equipo rinda mucho más en todos los sentidos. Y bueno, y también recibió un equipo que tenía lo suyo, no es que tampoco de la nada, así que creo que también el mérito es de todos, ¿verdad? De los que estuvieron, de los que volvieron, o los que cambiamos, y bueno, todos están empujando y nosotros la dirigencia, el apoyo irrestricto y la mejor hinchada del país con un apoyo increíble. Ayer tuvimos, a pesar de las 8:30 de la noche, 20.400 ingresantes, 20.400 espectadores, creo que los de palco aparte, o sea, podemos estar hablando de 21.000 personas para un sábado noche de esa hora. Demuestra lo que es este nuevo Cerro Porteño, el equipo que más convoca, pero por lejos, el doble o el triple que todos, y es una satisfacción, sinceramente. Y la política directiva de precios accesibles ha sido muy positiva. Destaqué en la memoria, ya no es la política recaudada en los partidos, la política es que la gente pueda pagar las entradas, pueda venir a su casa a la Nueva Olla, así que vamos bien. Vamos bien. También se va a dar en Copa Libertadores, esta política económica, digo, para el tema de los precios de entrada. Sí, ya se dio con Fortaleza, nosotros tuvimos precios muy accesibles, prácticamente a nivel campeonato, así que sí, nosotros tuvimos, imagínense, nosotros con Fortaleza tuvimos 38.000 espectadores más o menos y recaudamos apenas 1.040 millones, o sea, nada. Con precios normales duplicar el ingreso. Por eso digo, la política de la directiva es que la gente pueda pagar y venir. Así que es muy positiva, ¿verdad? Hay que destacar porque, y bueno, y estamos con el estadio súper cargado todos los partidos. Hablando de las recaudaciones y todo, presidente, estamos acostumbrados a que los clubes paraguayos sean los sancionados. Hoy día Cerro tiene que cobrar de gremio la plata de Villasanti, y eso significa también que están trabajando muy bien en ese sentido, presidente. Sí, es un incumplimiento, no sé qué pasó con gremio, gracias a Dios ascendió, estaba en la B. En el Brasil los descensos se dan por puntos, no por promedio. O sea que un año puede ser campeón y el otro año hizo colero, te va. O sea, es complicado, ¿verdad? Le puede pasar a cualquiera. Pero se fue, seguramente bajó su ingreso notablemente, porque vos descendés y tus ingresos bajan por lo menos 70%. Y bueno, no pudo cumplir la última cuota, le tuvimos que llamar a los abogados y el club hoy va a cobrar lo que corresponde, casi $900.000. Es la última cuota. Presidente, en ese sentido también destacó usted en la memoria que Cerro está limpio de deudas, de demandas, en FIFA, que no hay absolutamente nada. Eso se destaca también la buena gestión del Departamento Jurídico y el trabajo que están haciendo. No, impecable. Nosotros hoy tenemos un saldo con Racing de Juan Patiño, creo que algo así. Mejor no digo monto, pero es poca plata. No es tan poca. 200 y pico mil, 250.000, esa es la única, y no está demandado. O sea que Cerro no tiene ninguna demanda, que yo sepa, hoy no tiene, es que nunca tuvo tantas, ¿verdad? O sea, ¿cómo decirle? Nosotros siempre hemos cumplido. Y bueno, así tiene que ser, ¿verdad? Diríamos que esa debería ser la regla, no la excepción.
Cerro cumple, trabaja, cuando no hay dinero sus dirigentes aportan y así vamos cumpliendo, estamos salario al día, ya hemos pagado febrero, o sea, nosotros pagamos febrero los salarios, quiere decir que solamente debemos marzo no terminó todavía, o sea, nos cuesta mucho eso, muchísimo, pero también esta clasificación a fase de grupo nos va a permitir sobrevivir el semestre, vamos a tener 2 meses más de supervivencia, después vamos a tener que remar otra vez después de junio, julio, hasta diciembre hay que remar. Ustedes saben, hemos vendido 2 jugadores, Pulpito y y Alan, que son importantes para el club, y tenemos algún porcentaje todavía de ellos, pero hemos reaverido muy poco. Cada un año, el año pasado, antepasado, creo que estamos transfiriendo un jugador por año, es demasiado poco, no da para la finanza del club, tratando de potenciar, ¿verdad? Y es más, Pulpito 2 años le hicimos esperar para que se vaya, y en el último contrato que firmó se tuvo que ir porque había una cláusula, si había una oferta, sí o sí se iba, o si no ya no firmaba el contrato. Sobre el rumor de que llega a Argentina, sobre el interés de Saba de parte de Boca Juniors, ¿eso es producto también del buen trabajo que empezó ya a realizar en Cerro Porteño en los primeros partidos, no, presidente? Yo creo que el buen trabajo ya lo hizo en Argentina, por eso está en Cerro. Campeón con Patronato, le ganó a River, a Boca, a Racing en la Copa Argentina y y vino en Cerro convencido de tener también él una oportunidad. Y para nosotros también es una oportunidad tenerlo. Así que en la medida que vaya creciendo, de Boca puede ser cualquier momento técnico, pero de Cerro no. Y él está en Cerro hoy. Entonces mientras le vaya bien en Cerro, siempre va a tener la puerta abierta en Boca y en otros clubes. Yo creo que está muy tranquilo en ese sentido. ¿Las expectativas para Copa Libertadores? Ninguna hoy porque no hay sorteo. Cuando tengamos el sorteo mañana, la expectativa es positiva en términos deportivos, pero sabemos que vamos a tener fases difíciles como todo, ¿verdad? Combo 1, combo 2. Bueno, nosotros llegamos a combo 4, así que nos va a tocar cualquier cosa. Pero está bien eso, que sean competitivos, nosotros estamos llegando bien, en la medida que tengamos el respaldo de la mejor hinchada del país, la mitad más 1, y ese pueblo, por esa paciencia que tiene el hincha, y ese respaldo que da, aunque recibamos un gol, aunque empecemos perdiendo un partido, o nos empatan cuando vamos ganando, también es una muestra de la madurez que tiene la hinchada. Tremenda madurez y un respaldo increíble que Cerro no siempre tuvo, en esa paciencia de aguantar un partido y sacarlo adelante. Presidente, en esta gestión Saba, afianzar a Wilder, a Damián Bobadilla, ¿va en la misma línea de lo que Cerro Porteño pretende de trabajar con los chicos, de colocar gente joven en primera división? Es la política del técnico, su política en la Argentina fue esa, y espero que sí, porque estos chicos están esperando una oportunidad y es muy importante, ¿verdad? ¿Para qué trabajar tanto si nunca va a llegar? Y el cupo de extranjeros está en el límite, así que creo que también ese cupo de extranjeros está más que justificado con el rendimiento que están teniendo todos los extranjeros, excepto Eduardo Bro, que todavía está jugando poco, pero se está afianzando y en cualquier momento va a estar seguramente peleando el puesto en la defensa. ¿Tuviste la oportunidad de conversar personalmente con Moreno Martins antes de su salida? ¿Usted habló con él, conversaron? Sí, hablamos y tuvimos una salida muy positiva para él y para nosotros, ¿verdad? Cumplió un ciclo en Cerro, no fue lo que quisiéramos para él ni para nosotros. Entonces, bueno, él también nos ayudó a arreglar un contrato, una rescisión, y se le va a abrir la oportunidad en otro lado. Pero lo importante es que él tuvo el respaldo como todos los compañeros, jamás hubo un boicot, y ustedes saben porque vienen a todos los partidos de Cerro, así que se ha cumplido con él cumplió todo lo que pudo con nosotros, no nos alcanzó por supuesto y nos vamos a estar engañándonos acá. ¿No se llenó la expectativa, presidente? No, realmente no pudo rendir en su nivel, no sé qué pasó, pero ya es pasado, es parte de la historia de Cerro, no es la más feliz, pero una excelente persona, y el hecho también de poner lo suyo para poder arreglar es más que encomiable, así que estamos agradecidos. Alivianamos un poco el sector ofensivo, la Pantera ya al servicio de la selección, espero también que vaya alcanzando su nivel, que todavía no alcanzó, para volver a romper todas las redes de los rivales y sumarse. Y Fernando Fernández, que todavía jugó poco, y bueno, ahí estamos, creo que tenemos un buen potencial. Churín un gran trabajo, jugando atrasado, jugando por derecha, por el medio,
pivoteando, cabeceando, metiendo goles. Volvió el Churín que queríamos y volvió en un buen nivel. ¿No compromete financieramente eso, el buen arreglo, el buen trato que se tuvo con Marcelo Moreno Martins, presidente? Siempre compromete alivianar el presupuesto, es un presupuesto alto. Compromete, pero más que nada felices de haber llegado a un acuerdo y de como un acuerdo eso es realmente así, o si no eso no se arregla. Una sola la parte no puede decidir nunca un contrato. En ese sentido también esperás que Carrascal vuelva a retomar su nivel, presidente, ¿no? Sí, él está ya, creo que mejoró, pero hoy no está de titular. Sabemos la bondad que te da Carrascal, pero todavía este año no ha llegado a su gran nivel. Ya va a tener más oportunidad. Creo que en líneas generales todo el plantel, como dice el técnico, juega al que rinde en la práctica y lo está haciendo, ¿verdad? Ahora que Piriam Mota tiene una pequeña lesión, finalmente que estaba jugando en defensa, tampoco le da la oportunidad de retorno a Carrascal, pues Carrascal es volante central. Y Piriam Mota también, pero bueno, ya va a llegar, todos van a tener su oportunidad. Que corran, que trabajen, que rindan y van a jugar. Así nomás. Reforzar para la Copa Libertadores en fase de grupo con jugadores de plano local que puedan estar habilitados, ¿está descartado? Todo está descartado en la medida que están cerradas las posibilidades en los libros de pase de Conmebol y de la APF. Nosotros no podemos traer ni si pudiéramos, ni si tuviéramos dos opciones. Primero los que jugaban en el plano local no pueden luego, porque está cerrado el libro de pase a nivel local. Y del exterior tampoco, porque tampoco está abierto para Conmebol la posibilidad de contratar. Así que estamos con lo que tenemos y bueno, a correr y a prepararnos. Si surgiese una posibilidad tendríamos que ver, pero hoy está todo cerrado, así que no podemos ir contra los reglamentos. ¿Te notas entusiasmado, presidente, con este presente de Cerro Porteño? Estoy contento, el pueblo está contento, y si el pueblo está contento, yo más todavía. Entonces, para esto trabajamos en Cerro hace muchos años, buscando lo mejor, y bueno, y poder corregir algunos altibajos a tiempo también es meritorio. Por eso destaco el momento y el agradecimiento a todo ese respaldo que nos da el público. Así que vamos a retribuirle con fútbol para que a este plantel no le falte nada y que nos puedan dar muchas más cosas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepello y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina cama de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, Palacio Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061
514-920. Cambios Urendahue. Algunas cuestiones que tienen que ver con la Copa Libertadores y el sorteo de hoy. No se conocen todavía los rivales de los equipos paraguayos, pero sí la condición en los que van a aparecer en esta primera fecha. Es decir, el único paraguayo que va a jugar de local la primera fecha es Cerro Porteño. Y los que van a jugar de visitantes son Olimpia y Libertad. No importa el rival que le toque. Bueno, ese es un punto importante, ya que el domingo juegan Libertad Cerro. Sí. O sea, a priori Libertad tendría que guardar más porque Libertad debería viajar todavía sin un destino fijo y Cerro saber que juega de local. Libertad juega el jueves también, ¿verdad? Algún jugador por más que haga un mixto va a utilizar. Sí. Claro. De los 3 partidos. Te descuida, capaz el jueves juegan los más titulares para después jugar la Copa y contra Cerro jugar con un mix, si es que se puede sacar una ventaja, o decir no, yo voy con lo pero... Yo me voy el jueves con un mix y con Cerro y la Copa juego con un potente. Pero ¿qué pasa si te toca martes de visitante? Pero mira que Cerro, ¿no? No, ya sé, pero si te es martes de visitante, domingo... A ver, no sé, bueno, por eso, asegurar 6, ahí pensar... Pero mira que si Cerro te gana, se te puede acercar. No, claro, desde la planificación, o sea, ¿sabes lo que estarán diciendo? Viceversa, se toca Cerro el martes acá. Claro, pero a lo que decía Fabio, por lo menos ya hay una, o sea, que sea acá, sí, es un atenuante. Mientras que si tenés que viajar, primero por son ejemplo, 48 horas, porque Olimpia juega viernes ya. Sí, yo creo que va a ser miércoles, jueves. Probablemente porque ya lo de Cerro, no sé si Conmebol se va a fijar demasiado en eso. Sí, me parece que va a ser miércoles, jueves. Sí, y en hasta te voy a decir 2, uno de los días y otro, ¿se entiende? En el caso 2 miércoles y 1 jueves. En el caso de Olimpia, la primera fecha, lo más lejano que tiene es Venezuela, Metropolitanos y Monagas. Y lo más cercano sería Argentinos Junior. Pero el tema de Olimpia ya juega viernes. Sí. Contra Guaraní, que también tendrá calendario internacional. Y Libertad debería viajar, o en todo caso, si le toca a Cerro no, pero si le toca viajar, pues tiene Uruguay, tiene Colombia, y la posibilidad de enfrentar, bueno, 2 equipos colombianos. Lo más cercano quizás pueda ser Ñublense o Liverpool de Uruguay. Y en materia de esa fecha, hay una modificación de la 10ª, donde Trinidense Luqueño, que estaba para el Martín Torres, pasa al Defensores del Chaco. Vamos a repasar justamente la próxima fecha. Tacuary Nacional, 18 horas, Defensores del Chaco el viernes. Y el partido estelar del viernes va a ser Olimpia Guaraní Clásico Añejo, 20-30 horas en para 1. Para el sábado, Trinidense Luqueño, 17 horas, nuevo escenario, Defensores del Chaco. Y Guaireña ante Resistencia en el Parque Aéreo Guairá, 19-30 horas. El domingo, Libertad Cerro Porteño, 17-30 horas en La Huerta. Y General Caballero ante Ameliano en Caarendú a partir de las 20 horas. Esta es la fecha. ¿Qué se viene? Bueno, nos vamos. Gracias, Fabio, Federico, Dani, Ariel. Gracias a los compañeros. Buenas tardes. Ya llegan Guillermo y Roberto. Cardinal AM